Ya. Ramón. Estamos en vivo, por tanto, vamos a saludar. Hola. Hemos tardado un poquito porque evidentemente el capitalismo se esfuerza para que esta charla no se dé, porque vamos a plantear, no en contra del capitalismo, pero quizás sí en contra de todas sus consecuencias, estructuras, teniendo en cuenta qué es la estructura hegemónica de nuestro tiempo. Sin más dilación, vamos a ir muy rápidos porque tenemos esta pequeña demora. Bienvenidos a esta misión del Club Cronopios. Si quieren y pueden, se pueden suscribir. Vamos a tener primero una charla con nuestro invitado especial de hoy, Ricardo Espazalolas. Ahora vendrá una persona que lo presentará y luego tendremos un debate amplio, de calado, con invitados también muy especiales que van a debatir sobre el tema de hoy. Ellos serán Raquel Pena, que es filósofa, lleva algunos ciclos de combate de filosofía, tertulias aquí en el Cronopios. Joan Guardiola, también profesor de filosofía de la Universitat de les Illes Balears, y él, bueno, un poco, entiéndete todo, colaborador con el Filosofía para Pingüinos, estoy yendo muy rápido, y Nahuel Michalski, que lleva el ciclo también de charlas de filosofía, y él es profesor en Bariloche, y se conecta pues de ahí desde Argentina. Ellos entablarán este debate posterior a la charla, que durará unos 40 minutos, 45, y hoy el evento es un café filosófic, un evento que se hace en Barcelona y la persona que lo lleva es Sara Lié y ella os explicará un poquito mejor, ya con la calma y tranquilidad de haber empezado la charla de filosofía, café filosófic, pandemia, capitalismo e ideología de hoy. Bienvenido a todo el mundo. Sara. Adelante, Sara, si quieres comentar un poco. Vale, bienvenidos todos y sobre todo le quiero dar las gracias a Ramón por haber hecho posible esta colaboración con el Club Cronopios y el Café Philosophic Pensa. Esto ha sido posible porque ambos espacios tienen un proyecto común, que es difundir la cultura. Para aquellas personas que nos ven por primera vez, haré una breve descripción del café. Bueno, tengo un pequeño problema porque me está resonando mucho la voz. No sé si podemos solucionarlo porque... Baja el volumen de tus altavoces, Sara, por favor. Baja un poquito el volumen de tus propios altavoces de tu ordenador. No sé cómo hacerlo. Sí, pero es que no sé cómo bajarlo. Cierra la ventana del YouTube. Cierra la ventana de tu YouTube. También puede ser eso. Bueno, voy a seguir. Me va a costar un poquito, pero voy a seguir. Quiero explicar un poco en cómo funciona el Café Philosophic para aquellas personas que no... Sí, es que tengo problemas, la verdad, pero no sé cómo hacerlo. Jo crec que hi ha la finestra del YouTube, la deus tenir oberta, pots tancar-la amb la Busca creu. la ventana del YouTube. Com abans, a baix, on hi havia a baix el zoom, igual ho trobes. Bueno, es igual, voy a seguir. Cerrar ventana de YouTube, ¿no, Sara? Yo creo que no la debe encontrar. No. La debe tener debajo. No la encuentro. Bueno, son problemas que ocurren en directo. Voy a seguir a ver si me podéis escuchar bien.
Entonces, Sí, si quiero no te ayudo yo. el Café Philosophic Pensa lo creamos en febrero del 2015 y fue a raíz de una colaboración que hicimos con el primer Festival de Filosofía Barcelona Pensa, que fue impulsado por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, bajo la dirección de la profesora Laura Llevador. Actualmente lo llevamos un equipo de 4 personas, entre ellos son Raquel Pena, que la tenemos hoy aquí y luego entrará en el debate, luego Mariluz Gómez y Ángel Tamayo. El objetivo de este café es acercar la filosofía a la ciudadanía, o sea, que salga del ámbito académico y formar, o sea, que vuelva otra vez a su lugar de origen, a las plazas públicas, al ágora. Y entre todos formamos un espacio de diálogo, de reflexión y de debate. Nos reunimos una vez al mes, una mañana, con un grupo de personas. Invitamos a una persona que esté cercana al mundo de la filosofía. Él hace una charla y luego, posterior a la charla, se abre un debate de reflexión y en fin, un diálogo. La última sesión que teníamos prevista era precisamente para el 21 de marzo y tuvimos que suspenderla, evidentemente, porque apareció la pandemia, la COVID-19 de golpe. Entonces, evidentemente, tuvimos que suspenderlo, y nos confinamos todos en nuestras casas. Pero nosotros pensamos que la filosofía no puede confinarse, por lo tanto que la filosofía debe permanecer dando voz, dando un poco de guerra, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido una forma de poder hacer estas sesiones online y de acercarnos pues más a tener un público más amplio. Y eso pues también pues, es interesante, ¿no? Hoy tenemos el gusto de presentaros a Ricardo Espinoza Lolas, nacido en Playa Ancha, Valparaíso. Él es académico, escritor, teórico crítico y filósofo chileno. Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Universidad Católica de Valparaíso. Ha escrito numerosos artículos y libros, el último de ellos, lo tengo aquí presente, es Nosotros, Manual para disolver el capitalismo, con prólogo de José Luis Villacañas, editorial Morata. Su obra articula el pensamiento de Hegel con la teoría crítica actual, imbricada con la fenomenología de Zubiri y el pensamiento estético y creativo de Friedrich Nietzsche. Su pensamiento pretende dar respuesta a la cultura de estos tiempos y mostrar nuevas lógicas creativas que permitan abrir una alternativa al capitalismo imperante global. Hoy nos impartirá una charla bajo el título Pandemia, Capitalismo e Ideología. Y al finalizar la misma, pues ya entrarán en sesiones, en debate, a Joan Guardiola, Raquel, bueno, los que están aquí presentes. Espero que podáis disfrutar mucho de esta sesión y bueno, que disfrutéis de esta charla. Y bienvenido, Ricardo, pues te paso la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, se escucha, ¿verdad? Vale, perfecto. Gracias. Es bonito verlo a los amigos, ver a Sara ahí, a Raquel, a Ramón. Es raro el Ágora, la nueva Ágora que estamos conectados virtualmente en distintos lugares en la noche de Barcelona. Y se ven como tan vivos, es como si los pudiera tocar, los puedo tocar así, o serán los efectos del vino, como los efectos del vino ya los puedo tocar, entonces la embriaguez del vino no hace asumir el dolor de la pandemia y cambiar algo. Estoy muy contento con el Club Cronopio y con el Café Pensa, estas dos instituciones que están en Barcelona varios años,
Y ahí ese trabajo lo siguen haciendo en plena pandemia, desconectados y con el miedo al contagio. Estamos conectados ahora y eso da mucha alegría. Y también con gente de Chile, de Argentina, de otras partes, eso también genera conectividad. Entonces da alegría, mucha alegría. Yo voy a leer un texto que se llama Pandemia, Capitalismo e Ideología, y voy precisando cosas y después vamos a ir conversando con los amigos en el debate final, ¿ya? Es un texto un poco irónico, pesimista, pero siempre está mi lado optimista, ¿ya? Mi lado optimista viene por la parte nietzscheana y mi lado pesimista viene por el lado hegeliano. Y voy a tratar de articular los dos momentos, ¿ya? Cualquier cosa me dicen si no se escucha bien, pero mejor para la gente que está viendo y como va a quedar grabado también, se lo comienzo a leer, ¿ya? Bueno, primero una introducción. A la luz de todo lo que se dice del coronavirus o de la COVID-19, simplemente unas precisiones técnicas y después algo más profundo. Porque en todas partes se utilizan nombres distintos y hay un poco de caos. Entonces, llamemos a la enfermedad COVID-19, llamemos al virus SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus, ¿verdad? Entonces, coronavirus es un genérico, un virus, y este virus, cabrón, que es el SARS-CoV-2, que nos está contagiando y está generando esta pandemia en el siglo XXI. Por si acaso, hay otros coronavirus que ya están en la gripe, hay coronavirus por todas partes, y este es un tipo de coronavirus que se volvió pandémico. Entonces, eso dicho, es interesante que lo podríamos discutir después, y por ahí está Guardiola, que le gusta mucho la fenomenología, está al lado del virus. ¿Qué significa que ese virus nos moleste tanto a los humanos? El virus tiene como algo N por sí mismo, aparentemente, pero en cierta forma es a los humanos, para nosotros, es donde se genera un cierto problema. Se ha dicho de todo, pero ya por lo menos tenemos claro que aparentemente comienza en diciembre de 2019, en la zona de Wuhan. Gigi piensa que no. Gigi ya, y de acuerdo, mejor lleva razón, que comenzó hace muchos meses antes, y los chinos, como son tan simpáticos y totalitarios, lo tenían callado. Y obviamente ya a finales del 2019 ya no lo pueden ocultar y se lanza la OMS, pero a lo mejor estaba antes, ¿ya? Es interesante porque, o sea, nace en China, en Wuhan, y aparentemente dan una fecha de inicio, pero podría estar antes, y por eso hay infecciones en Europa de personas que estuvieron en China ya a lo mejor en diciembre de 2019, o un mejor antes, ya estuvieron infectados. O sea, italianos y españoles ya estaban infectados. Eso es importante también decirlo. Bueno, entonces ya algo se sabe del virus, y también ya el virus se asocia a China, se asocia a China bastante complejo. Ellos dicen cuándo aparece, ellos dicen cómo aparece, ellos dicen lo que han hecho, y ellos muestran como un cierto modelo de atrapar el virus, una guerra contra el virus, y aparentemente la ganaron. El primer país que genera el virus, que se contagia, tiene apenas 4.000 y tantos muertos, de 1.400 millones, o sea, no es nada. 80.000 por ahí contagiados, que no es nada comparado con Chile. Chile tiene 17 millones de habitantes y tiene más de 120.000 contagiados. China tiene 1.400.000 habitantes y tiene 80.000 contagiados. Entonces, si le creemos a los datos de los chinos, ellos lo han hecho increíble, y el resto del planeta está muy mal. Entonces, algo pasa algo pasa con el virus, ya ni por sí mismo, algo pasa con la cadena de alimentación del virus. El virus salta de los animales salvajes, animales domésticos a los humanos. Algo pasa con la industria de la alimentación capitalista. Algo pasa con los chinos, el virus es generado ahí, y algo tampoco, ni de los muertos en China, ¿ya? Ni de los muertos en China. Estos fenómenos chinos es complejo de analizarlo, podríamos verlo después, pero no es menor despreciarlo. Y después el virus, obviamente, como ustedes saben ya, por lo que es la letalidad, no es la viruela, no es la cólera,
No es el ébola en absoluto, es un virus menor, pero en ámbitos tan complejos, de tanta conectividad, de tanto viaje, de tanta mercancía, de tanto capitalismo, el virus se hace como literalmente viral, entonces se expande rápidamente en 5 meses por todo el planeta, desde Wuhan a Valparaíso, desde Wuhan a Estados Unidos, desde Wuhan a Rusia, desde Wuhan a África. Entonces, en 5 meses ya ha generado una infección bastante completa, así como una gripe generalizada. Como es un virus nuevo, no hay ninguna vacuna, luego el contagio es mayor, es más contagio. La letalidad es poca, aunque hay, según los testeados, como 6 millones y algo de gente contaminada, y la cifra es casi unos 390.000 muertos, pero deben ser muchos más, ¿verdad? Deben ser, si contamos a los chinos, a la India, a Rusia, mejor a Venezuela, hay mucha gente que no da los datos reales por cosas ideológicas, por cosas chapuceras, por mil razones. En Chile esconden los datos también, pasa que hay mucha gente que esconde los datos, los chilenos compiten con los argentinos, entonces hay cosas como ridículas, hay cosas como chapuceras, hay cosas de negligencia. Entonces no me creo para nada los 4.000 y tantos muertos de China. Entonces, bueno, oficialmente es como 380.000, todos los días suben 10.000, 15.000, entonces deben ser más de 500.000, ¿no? Y si los infectados deben ser muchos más, en España 2 o 3 millones, si en Chile son 120.000, deben ser 500.000, habría que hacer un porcentaje de uno, multiplicarlo por 4 o más. Entonces en realidad están las cosas oficiales y está todo el ámbito ambiguo de lo no oficial. Lo que está claro es que más de 185 países están con el coronavirus. Lo que está claro es que ha generado una cuarentena en confinamiento mundial, así como un protocolo muy antiguo de aplicación para las pestes y para las plagas se ha vuelto a aplicar. Y más con todo lo que pasó en China, se vio interesante el modelo chino de aplicación del virus, así como exitoso. Entonces, los chinos lo hicieron bien, entonces los europeos lo van a hacer a la China, pero más simplemente. Y Estados Unidos tiene la tremenda barbarie completamente, entonces complicadísimo. China fue el primero, lo repito, pero como ustedes saben, actualmente los focos grandes son Estados Unidos, eh, es Brasil, estoy hablando por infección, Rusia, Inglaterra, ¿ya? Después vienen España, Italia, y después salta a Sudamérica. Bueno, también hay mucho más también está Irán, ¿verdad? También está Irán, y hay otras partes, también están en Perú, en Chile también, o sea, son los números de infección, o sea, uno puede ver los mapas de infección en todo el planeta. Eso es como a grandes rasgos respecto a los números, pero jugando también que los números están bastante construidos ideológicamente, según sea el gobierno de turno, según sea el nivel de aprehensión de las personas y el nivel de foco de infección. Madrid estaba muy infectado, París también, Londres, pues ya sabemos que Nueva York es tremendo, Sao Paulo gigantesco, Santiago de Chile también, y además el virus está mostrando ahí cierta debilidad del sistema capitalista en el famoso G7, ¿verdad? Estados Unidos, Francia, Italia y UK. Son 4 países poderosos a nivel de producción y distribución de capital, son los países como más pulverizados, como le ha afectado completamente la pandemia. De hecho, eso como canta los rasgos así, y como de ciertos datos, pero ya con los datos mostrando que hay una cierta contribución, siempre hay una contribución del dato. Nietzsche usaba un término que era como la invención, decía Nietzsche en alemán, la invención. Invención significa que yo busco algo y la medida que lo busco se me aparece y lo construyo. Entonces él hablaba de la invención de Ariadna, la invención de Dionisos, pero no es algo meramente subjetivo, se inventa para que hay algo que lo permite inventarse, que ahí se construye. Entonces ahí es interesante analizar que el virus tiene algo en sí, pero es para sí, y es para nosotros. El virus está operando para nosotros y está operando completamente todos los juegos de la ideología. Bueno, sigo y explicando algunos detalles, pues voy profundizando. Entonces, lo que se ve clarísimo, con todos estos datos, que ya
por el virus, el SARS-CoV-2, ya por los gobiernos, desde Chile, España, China, whatever, se ve que la cosa es compleja, ¿ya? Complejo. Cada país, y esto lo podemos ver ahora aquí en España y también se puede ver en Chile, cada país quiere como se contagia con otro país y quiere como imitar las políticas de los países ganadores. Ya hay una cosa rarísima de los países que quieren como competir entre ellos, que quieren verse exitosos. Obviamente está el juego, las estructuras populares que lo sostienen, y está ahí, hay un juego interesante que ya Cicerón lo decía, la Salus Populi Suprema Lex, ya está operando eso, que es importante ahí. Aparentemente se hace por el pueblo, pero al final, por medio del pueblo, utilizando el pueblo, está la plaga, la peste, la salud, y está el soberano. Hay una estructura entre soberano, salud, peste y pueblo, ya que está operando ahí, que ya lo pueden ver los teóricos críticos, lo pueden ver los biopolíticos. Entonces ya se ve que la filosofía tiene mucho que decir. Ya, biopolíticos, teóricos críticos tienen mucho que decir, porque aquí obviamente está operando una idea de soberanía, una idea de peste, una idea de salud, una idea de pueblo. Y aparentemente el soberano hace todo por el pueblo, por el bien del pueblo, a través de la salud, para eliminar la peste. Y también los gobiernos siempre están muy preocupados, y además están preocupados porque la maquinaria capitalista no se destruye radicalmente, no se atrofie. O sea, desde entrada, no solamente en España, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, todo el mundo ocupa los mismos significantes, se traducen de lengua, pero se utiliza la nueva normalidad. Rápidamente se quieren salir de las cuarentenas en fases, procesos, todos repiten el modelo, para que la máquina capitalista no se atrofie tanto aparentemente, porque eso es imposible, entonces, atrofiarla. Además, todos los problemas que genera de cesantía, de empresas y los problemas humanos que hay ahí. Entonces el capitalismo está articulando completamente el Estado. Entonces está el virus, ya está el Estado-nación y está el capitalismo. Ya hay como tres elementos y en el medio está el pueblo. ¿Ya? O yo lo llamo el nosotros, el tejido social está ahí al medio. Y a la vez el capitalismo necesita la maquinaria para producir y distribuir capital. Y para eso requiere el Estado como su mejor aliado. Entonces, Estado y capitalismo se necesitan, ¿ya? Pero no es igual, no es una balanza que estén los dos por igual. El capitalismo y el Estado están mediados por el pueblo, pero en el fondo, y todos los que estamos viendo esto, se darán cuenta que el que manda es el capitalismo. O sea, el capitalismo es como el gran soberano, el analogado primero, y donde están los soberanos pequeñitos, los sistemas de gobierno, los presidentes, los primeros ministros, trabajando con el capitalismo, o sea, la empresa, la banca, ¿ya? Para normalizar el sistema, ¿ya? Para generar la productividad, y eso está también dándose, se ve clarísimamente que la bolsa crece cuando se va a inversión de millones de Trump, o cuando el FMI dice cosas, el Banco Mundial dice cosas, el Banco Europeo dice cosas, la bolsa crece de inmediato y se pone feliz la bolsa y da tranquilidad. Entonces es interesante tenerlo en claro. Agamben generó mucha polémica con su pequeñito texto de la invención de una PM. Además, es un texto menor, ¿ya? Y está toda la obra de Agamben, pero es interesante que mejor que más que la invención de una PM, lo que se ha inventado, el capitalismo lo que ha inventado es el pueblo. El capitalismo necesita pueblo, y desde la época de Hobbes en adelante, a lo mejor en la época de los semitas, se elige un pueblo elegido, y con ese pueblo elegido se va haciendo cualquier cosa con ese pueblo elegido. Entonces también hay una invención necesaria del pueblo. Entonces la peste no es menor, porque nos construye pueblo, ¿ya? Nos construye pueblo, y a la vez elimina todo lo que no es pueblo, todo lo traidor al pueblo. ¿Ya? Piensen en muchos países cómo se comporta Bolsonaro, Trump, Boris Johnson. También un momento de limpiar para que el capitalismo crezca mucho más fuerte, mejor, y funcione mucho mejor. Entonces llega un momento que llega a ser escandaloso, porque da lo mismo las orientaciones políticas, derecha e izquierda, han quedado como obsoletas con la pandemia, porque da lo mismo quien gobierne, hay matices, son matices de capitalismo. O sea,
unos más rápidos a la nueva normalidad, otros más lentos a la nueva normalidad, y ahí se genera el matiz de izquierda a derecha, pero todo está pensando en que se vuelva, entre comillas, a diciembre de 2019, donde un Estado-nación se hace más fuerte, donde hay un cierto sistema empresarial que aparentemente no podría ser. La banca está más fuerte que nunca, la publicidad está más fuerte que nunca, y eso está en juego. Y hay orientaciones de derecha e izquierda, pero son orientaciones. Entonces la invención del pueblo está operando absolutamente. Zizek saca un libro cortísimo, nada, 70 páginas o menos, como trabaja Zizek, con estas matrices que tiene para trabajar, que se llama Pandemic, y ahí matizando su propuesta. Zizek dice al comienzo que podría ser como el fin del capitalismo, ¿ya? Porque es la destrucción del motor, o sea, a través del humano contagiado, o sea, paraliza la productividad, y a lo mejor podría ser el avenimiento del comunismo. Después, a la luz de lo que está pasando, ya cambia. El comunismo es mucho más siempre con un sistema sanitario europeo, sistema cooperativo, articularlo unos con otros, tratar de vivir, cambiar un poco el modo de vida. Entonces ya mismo Zizek va cambiando. Y ahora actualmente Zizek está en una postura como yo, más pesimista, y lo que viene como un capitalismo más duro, más radical, a lo mejor un capitalismo a la China, ¿sí? A la China a la altura de los países y sus estados-naciones sudamericanos, europeos, anglosajones. O sea, eso es como una gran análisis como de comienzo. Bueno, la pregunta es, ¿todavía hay personas que creen que realmente la pandemia es una tragedia natural? ¿Ya? ¿Por qué es tragedia natural? O sea, eso me interesa. ¿Y por qué? Lo otro que me interesa conversar es por qué se quiere silenciar a los filósofos, por qué molesta tanto el discurso de los filósofos, ¿ya? Desde siglos se generan debates entre filósofos en torno a las catástrofes naturales, terremotos, incendios, sequías, inundaciones, huracanes, etc. En Chile se llenan mil cosas, y en Latinoamérica siempre está la naturaleza fuertísima, pero también en Europa se ven cosas de ese talante. Hay grandes debates que siempre se ha dicho eso, como si la naturaleza fuera mala, ¿ya? ¿Se trata realmente de una naturaleza mala, caprichosa, arbitraria, sin sentido, que de tanto en cuanto asesina a millones de personas? Nos hace sufrir, nos pulveriza, nos castiga, así como un castigo divino, nos precariza, nos quiere volver humildes. Es una naturaleza que nos exige un Estado-nación más fuerte, que es una naturaleza que necesita gobiernos que nos regulen y que nos salven, que salven al pueblo. Un gobierno que constantemente esté haciendo estados de alarma, estados de excepciones, como se llama constitucionalmente los estados, constantemente interviniendo la articulación de lo humano para que funcione. ¿Es realmente una naturaleza mala o es una excusa para gobernarnos? Yo creo que ahí tiene mucho que decir la biopolítica. Pues no hay que cancelar la biopolítica como un discurso añejo meramente que no sabe lo que pasa con el virus. Algo pasa ahí con un discurso en torno más para dominarnos, independiente que la peste exista, pero no hay un juego ahí lo que está haciendo Rusia, lo que hace China, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Brasil, lo que hace Chile. No es un juego para perpetuarse en el poder. Piñera, Bolsonaro, Xi Jinping, Putin, Trump. No es también parte de lo mismo. Una es otra mediación entre el Estado y el capitalismo para que el capitalista se vuelva más fuerte y así elimina un nuevo héroe. El héroe es el capitalismo, el héroe es la banca. Si en la subprime el pueblo salvó a la banca, ahora la banca con el COVID-19 va a salvar al humano. Entonces la vuelta de la banca como salvadores. Y si vemos que somos nosotros mismos con otras instituciones, voy a hablar en lenguaje de institución, lenguaje lato, no el lenguaje de Frankfurt, ni beberiano, ni etcétera. Esta forma de organizarnos a nivel de la alimentación, de educación, en la parte laboral, la parte cultural, la parte de ocio, o sea, esa institución en las que están hechos mierdas, pulverizadas absolutamente por el capitalismo ya desde hace muchos años y décadas, a lo mejor siglos, porque no es el capitalismo que nos va a salvar.
aunque se lo diga todos los días, repito, el presidente de izquierda o de derecha, no es el capitalismo. O sea, la banca no lo salva, no lo salva el préstamo, ni la deuda, ni el valor agregado, ni la mercancía, ni el mercado, ni el show, todo el show mediático que hace Piñera, el show mediático que hace Trump, el show mediático que hace muchos países, casi Johnson, hacen un show y no es el reconocimiento, tampoco el resentimiento, el oportunismo, la habladuría, dirían los heideggerianos, menos estar improvisando constantemente, como no se sabe qué hacer y nadie sabe, entonces se improvisa constantemente. No es la competencia, menos la estupidez. No es el delirio, ni la fiesta, ni la tecnología, menos las fuerzas militares, ¿ya? Ni el emprendimiento, ¿ya? Lo que nos puede salvar. Entonces, clarísimo, que todo lo que nos están bombardeando, repito, en las redes sociales, en la televisión, en distintos países, que viene la gran, que vamos a salir fortalecidos, esta cosa que habla desde Obama, o sea, los reyes de España, y todas estas tonterías que hablan los empresarios chilenos, o las tonterías que hay de Boris Johnson, o la tecnología militarizada de los chinos, todas esas cosas, ¿no? O Iberia, o Facebook, o las redes sociales, o sea, o la gente de la farmacia y el ámbito sanitario. Si eso es que uno cree que nos va a salvar, no nos va a salvar. ¿Ves? Y ahí aparece de inmediato algo interesante, la molestia que genera absolutamente la reflexión crítica de los filósofos, en especial de los teóricos críticos, en especial de los biopolíticos, en especial de cierta estructura de pensamiento feminista o de cierta filosofía. Sobre todo hay ciertas filosofías que generan mucho malestar, porque no son dóciles y no se quedan callados. ¿Por qué generar el show mediático contra los filósofos en todas partes para que no reflexionen en torno a la pandemia? ¿Por qué los políticos se enfadan tanto con los filósofos? ¿Por qué lo hacen los que gobiernan? ¿Por qué ciertos filósofos académicos no hablan, se silencian y se enfadan cuando los otros filósofos hablamos? Si yo estoy hablando, hay otros filósofos académicos que dicen, ya está hablando Ricardo, ya estás callado, estás en silencio, ¿para qué estás dando una conferencia online con los amigos de Barcelona a otras partes? ¿Para qué hace eso? Este es un momento de reflexividad, silencio, y que las fuerzas sanitarias y de gobierno y los que saben y los científicos estén trabajando in acto ejército, y después vendrá el momento de la reflexión política. Es típico rollo que hacen ciertos filósofos de tipo académico, que no les gusta nunca hablar. ¿Por qué se mofan del filósofo? Cuando se equivocan en el análisis, se ríen de Agamben porque se equivocó en su estadística inicial en Italia y lo machacan. ¿Y por qué machacan a Gigi? Porque saca un libro en un mes y lo machacan. Y machacan a Nancy porque está muy viejo y tiene como miedo, lo machacan. ¿Por qué se ríen de los filósofos? Molestan a Preciado, molestan a Lavatre, molestan a todos, ¿no? Por ese motivo los molestan. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen al filósofo que se calle? Así como Juan Carlos, dice que se calle. Y uno tiene que quedarse callado porque no sabe de ciencia. Este es el momento, las estructuras políticas que nos van a salvar, los sanitarios que se están dando la vida, literalmente, en los hospitales en distintas partes en el planeta, sobre todo en Latinoamérica. Mucha gente infectada o ha muerto, sanitarios, y están los grandes científicos que nos van a salvar con la creación de la vacuna, o los protocolos y creación de la vacuna. Pasa que es tiempo que hablen ellos, tecnócratas y científicos, y sobre todo los políticos, porque son los que nos salvan. Y el filósofo no voy a hablar nada porque no tiene ni idea de ciencia, es como un astrólogo. ¿Por qué? ¿Por qué tratan a los filósofos como cínicos, como los perros, que llegan a las calles de Roma, de París, de San Pablo, de Santiago, de Nueva York, de Barcelona, y molesta, un perro que molesta porque se pone a ladrar, y este no es momento de ladrar, menos el gobierno, porque el gobierno está haciendo todo lo posible para que salga todo adelante. ¿Por qué nos tratan como si fuéramos traidores al sistema, o tontos, o no sabemos el dolor de la gente? Uno mismo está con infecciones, asustado, uno mismo está dentro de la pandemia, dentro del capitalismo, y está ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué silenciar a Gigi, a Agamben, a Nancy, a Preciado, a Malabú, a Segato, a Dussel, a qué, por qué, etcétera? Y tantos pensadores de distintos países. Y para mí la respuesta es muy simple. Porque lo propio de la filosofía, desde que nace en Grecia, pensemos en Heráclito, él decía en el oscuro, a saber, reflexionar críticamente
en medio del acontecimiento mismo de la vida, esa es la idea de Hegel. La idea de Hegel es que el pensamiento piensa en el movimiento mismo del pensamiento, o sea, en el propio capitalismo, con la historia del capitalismo, ahí mismo es lo que hace Adorno, lo que hace Marx, ¿verdad? Ahí mismo, ahí se piensa, se reflexiona, se critica y se abren posibilidades. No es por fuera, no necesito por fuera del capitalismo. En el capitalismo y ahora en este capitalismo pandémico es donde generamos toda nuestra reflexividad, nuestra crítica, además Inasto y Chelsea, ¿no? En el siglo XXI, conectados en la red, reflexionando, viendo las cuarentenas, viendo los confinamientos, viendo el dolor de la gente, viendo la angustia, viendo que la gente pierde el trabajo, viendo la manipulación de los medios de comunicación, viendo la choposería de los gobiernos, viendo la manipulación ideológica horrorosa que hace Vox en España u otras derechas en otras partes, horrorosas. Entonces uno puede ir viendo aquí mismo, en el mismo movimiento, uno puede ver qué pasa con el Estado-Nación, qué pasa con la institucionalidad, qué pasa con la subjetividad, qué pasa con el miedo. Y eso, que es lo propio de la filosofía, es el elemento filosófico, eso molesta absolutamente. Y donde acontece eso, que es lo filosófico, repito, y en la buena biopolítica, teoría crítica, en la buena filosofía, aparece absolutamente eso, genera un rechazo ingenuo, peligroso, ideológico, que muestra cómo el Estado-Nación y cómo el capitalismo se aprovecha de este virus, el SARS-CoV-2, para silenciarnos, absolutamente silenciarnos. Y es proporcional, directamente proporcional a este capitalismo usando la pandemia, proporcional a formas de silenciarnos, o sea, que no hablemos nada. Dicho eso, demos un paso más. Yo, usando dos películas del año pasado que fueron muy importantes y ahora más que nunca vuelven, la película del Joker y la película de Parásitos. ¿Qué pasa con la sociedad en estos tiempos de Joker y de Parásitos con esta pandemia? Y pensemos en Estados Unidos con todas las protestas desde Los Ángeles a Nueva York, así como en Chile fue desde Arica a Punta Arenas, pero Chile como país pequeñito nadie nos hablaba mucho, porque Estados Unidos es la potencia mundial, se ve que también hay un malestar generalizado que aparece por todas partes, obviamente no solamente la muerte de George Floyd, una vez más la muerte de un afroamericano por la arbitrariedad y la violencia radical racista de este capitalismo horroroso, constitutivo, ¿no?, del nihilismo de Estados Unidos, absolutamente constitutivo, pero además obviamente que demuestra un malestar generalizado de la sociedad de Estados Unidos, que es un malestar generalizado del planeta entero, de españoles, chilenos, ecuatorianos, argentinos, hasta de los propios chinos que viven como un rebaño en esa matrix absolutamente totalitaria. Entonces, el capitalismo ha debilitado todo lo humano, desde su inconsciente, ¿no?, hasta las instituciones. Todo está debilitado, lo sanitario, la alimentación, todo. El inconsciente está debilitado. Es interesante que ahora que en Brasil, donde ganó Bolsonaro o Johnson en Inglaterra, o Trump en Estados Unidos, Piñera en Chile, donde ahí se puede ver ahora toda la gente que lo votó o la gente que no fue a votar, pueden ver la calidad de esos gobiernos, la calidad humana también de esa gestión es impresentable. Entonces, también la pandemia trae cosas interesantes, impresentables ya, ciertas estructuras de gobierno que realmente son al límite de lo psicótico o límite de la perversión. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la razón por la que los Estados europeos en general, y también el español acá, están desesperados por construir lo que decía una nueva normalidad. Están desesperados porque se le escapa el tejido social, se le escapa el pueblo, y obviamente lo que va a venir es un malestar generalizado. Y si pierde la izquierda, se mete la ultraderecha, y si se le va mal a Podemos y a PSOE, se puede meter Vox y el PP, que es absolutamente impresentable. Y lo mismo si cae Macron, que no me gusta para nada el Macron, el mundo neoliberal, pero se mete todo la locura de los Le Pen, que es una tontería. Y si cae Conte también, se mete el loco, vuelve Salvini con toda la locura. Entonces, una tremenda chapucería lo que puede pasar en Europa. Si cae España, Francia, Italia, y entran en estos grupos fascistoides, ¿no? Entonces hay algo tremendo preocupado de los gobiernos, ¿ya? Que el pueblo no se les vaya. ¿Y cómo el pueblo no se les va? Con circo, con nueva normalidad, porque el pueblo también quiere, ¿ya? La subjetividad está debilitada también por años y años de capitalismo.
y por abandono. En el Joker, que es una gran película, es un cineasta mediocre, pero hizo una gran peli, ¿ya? De Todd Phillips, que se hizo ya como paradigma no solamente de Chile, o sea, de Estados Unidos, de Ecuador, de las revueltas de Quito, de Bogotá, de Hong Kong, de París, de Irán, de muchas partes del mundo, pues en Cataluña, de muchas partes del mundo, por distintas razones salió el pueblo a protestar. Cada uno de nosotros devenimos ese pobre y patético payaso, nos sentimos como payasos de ciudades capitalistas, la ciudad gótica es como una figura, todas son ciudades góticas, son ciudades capitalistas que nos tienen completamente abandonada nuestra suerte, usan y abusan de nosotros, y cada uno tiene que hacer lo que pueda para salir adelante. ¿Y qué es lo que uno hace? Negociar, invertir, generar valor. Todas las formas de capitalismo, a lo más bruto, es para que uno pueda subsistir en estas ciudades completamente abandonadas de lo más humano, de lo más digno. Entonces, eso, lo que está operando y en el Joker queda clarísimo, y eso explota en un momento porque ya no da más de sí, y explota por pequeñas cosas o por grandes cosas, por la muerte de George Floyd, por la muerte de Catrillanca, un mapuche en Chile, por la subida del combustible en Francia, por tener detenidos políticos, presos políticos en Cataluña, por toda la forma brutal de China de contener a Hong Kong. Hay muchas razones pequeñitas, grandes, tremendas, pero empieza a aparecer un mal, porque Lenín Moreno en Ecuador quiere poner el modelo chileno a lo bruto, y se le dice que no. Entonces, estalla por todas partes y viene esa cosa anárquica de salir completamente, aunque estemos con pandemia, con el miedo al contagio, se sale igual porque ya no se soporta más ese Estado-nación que violenta. Y más con ese Estado-nación, con ese estado de excepción que violentan a cada rato. Y en Latinoamérica eso funciona constantemente, en Chile constantemente. Mira, Piñera fue peor que Trump. O sea, Piñera sacó la fuerza militar en el segundo día del estallido social, la revuelta. De inmediato, o sea, Piñera más loco que Trump. ¿Vale? Como es un país pequeñito no tiene el impacto que tiene Trump, pero sacó las fuerzas militares y empezaron las muertes, las torturas, la gente perder hojas, violaciones y todo. Ya en una semana en Estados Unidos no ha pasado todavía eso. O sea, en Chile es mucho más la brutalidad del gobierno y la locura del gobierno comparativamente con Estados Unidos, pero como Estados Unidos, como Chile es pequeñito, no tiene un impacto mundial, pero a nivel nacional ha tenido un gran impacto y ha sido una vergüenza lo que ha pasado en Chile en octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿ya? Y que está ahora latente ahí por el alto nivel de contagio y las muertes por la pandemia. Y el mal uso que ha hecho el gobierno Piñera con las instituciones también chilenas que no existen, en especial la sanitaria y la laboral. Bueno, entonces se está desesperado por volver a algo normal, que es una construcción, ¿no? Porque de normal no tenía nada. ¿Qué tenía normal en el modelo chileno, español, francés de diciembre de 2019? Nada, normal era el capitalismo sin par, donde estaban los buenos y los malos, y habían construido una visiones más sociales y unas visiones más de emprendimiento, más extractivas, más egoístas y otras más colectivas. Entonces se construye una normalidad donde no ha existido, porque es anormal vivir en el capitalismo, es absolutamente normal porque es un daño absolutamente al otro, tanto que otros, todo se va pulverizando. Yo repito, lo laboral, la risa, el juego, el amor, la sexualidad, lo educativo, lo sanitario, todo se va. Eso era lo normal. Entonces, desesperados de la construcción porque se tiene miedo que se pierda la estructura de gobierno y que el pueblo se vaya a otro Bolsonaro, a otro Trump, a otro Boris Johnson, a otro Piñera. Entonces hay un problema grande ahí. Y también en Parásitos de Bong Joon-ho, 2019, muestra también la otra cara de la pandemia del capitalismo. Muestra lo que decía al comienzo, parece que no hay afuera del capitalismo. O sea, todos quieren estar dentro del capitalismo, así como lo dice Sloterdijk en su libro de capitalismo desde adentro, ¿verdad? Entonces pareciera que, y Sloterdijk empezó de derecha, pareciera que el afuera es estar dentro. O sea, no solamente toda la gente de África quiere estar en Europa, la gente de Venezuela quiere estar en Chile, la gente igual quiere estar en España, y los mexicanos quieren estar en Estados Unidos, y los albaneses quieren estar en Italia, los turcos quieren seguir estando en Alemania, y todos quieren estar en cualquier parte, porque afuera del capitalismo es la barbarie, la destrucción, del hambre,
ahí sí que está la peste, ahí sí que está la destrucción, ahí está que prefiero incluso vivir dentro, incluso como un esclavo, incluso como un parásito, dentro, así como la matryoshka, como con las muñecas chinas, muñecas rusas, estar dentro, prefiero estar dentro que estar fuera, incluso como parásito es mejor estar dentro que estar fuera. Esa metáfora del parásito muestra cómo la subjetividad ya está, pareciera que no puede construir nada por fuera del capitalismo. Nada por fuera, porque el por fuera es nada, es como, como el caos de la crítica de la razón pura de Kant, ¿verdad? Es como un caos que no hay nada que se pueda sintetizar ahí, nada. Entonces, ante eso, prefiero vivir en esas condiciones, porque esas condiciones me aseguran una cierta estabilidad. Entonces, ya la ironía de Parásito se repite, y la gente está desesperada acá, ¿ya? E incluso con todo lo que se hace del telecapitalismo, del nuevo Estado-Nación más fuerte, de sistemas totalitarios, de control, de seguridad, con más tecnología, que no nos toquemos, no nos veamos, que la universidad y el centro educativo funcionan de otra forma, todo, y pareciera que uno acepta el telecapitalismo, de este Estado-Nación más fuerte, de este sistema teletotalitario, telesanitario, telemilitarizado, telecompetitivo, que nos asegura para que sigamos produciendo y distribuyendo capital, ahora confinados. Y aquí con nuevo, y además, mucho más seguro, porque por decreto se acaban todas las revueltas posibles en el planeta, por decreto se acabaron, ¿eh? Y además, el virus ha mostrado algo que es horroroso, que parece que los científicos no lo entienden, que el virus discrimina. Entonces son las grandes poblaciones más pobrerizadas, donde los sanitarios fracasan, porque la gente que tiene dinero tiene su salud privada y no tiene ningún problema. Se puede hacer el test todos los días, mañana, tarde y noche. Entonces, pareciera que son la gente más pulverizada, son los más afectados, ¿eh? Y ahí también es interesante que en el G7 se le muera tanto los abuelitos de la residencia, como se puede morir la gente en la residencia, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Algo pasa con el G7, algo pasa con ciertas formas de vida capitalista, algo pasa con la dignidad del otro, que también en las grandes potencias ha mostrado la indignidad de lo humano. Y para qué decir en Latinoamérica que hay hambre real y concreta, porque está todo fraccionado, está todo destruido, y solamente el capitalismo a los salvajes nos salva en Latinoamérica. Y aparentemente en África afecta un poco menos el capitalismo, aparentemente, porque los datos que nos llegan de África son pequeños de contagio por ese motivo, o puede ser que es tanto la barbarie en África, tanta la barbarie que este virus, que es un virus de contagio, no sea tan letal como la propia letalidad de estar en África. Entonces la cosa es compleja. Bueno, para ir terminando, vamos a nosotros, como ustedes ya me conocen, la gente que me ha visto, que me lee, los amigos que están presentes. La COVID-19 se la detiene, yo creo, de múltiples formas, y yo siempre me la juego, como diría Santiago Castro Gómez, por mi sujeto revolucionario. Claro, mi sujeto revolucionario, como dice Santiago, es el nosotros. Eso dice Santiago y me está convenciendo Castro Gómez de lo que yo mismo hablo. Entonces pareciera que ese nosotros, que yo lo llamo que el barrio, ¿no? Que no quiero hablar como los populistas, no quiero hablar del barrio, de la calle, ¿no? Quiero hablar del tejido social, ¿ya? Prefiero porque es más flexible, más plástico, puede ser 1, puede ser 5, 10, puede ser capa histórica, puede ser una estructura simbólica también, un significante, como harían los lacanianos. Entonces tiene más matices, porque en el otro suena el pueblo, y yo creo que el pueblo es una construcción, es una invención de los políticos, o sea, habla del pueblo, porque se habla del pueblo para representarlo, para tratarlo como rebaño, para meterle miedo, para encerrarlo, para confinarlo, entonces, para hacer producir al soberano y al gran soberano. Entonces, por eso no me gusta mucho la palabra pueblo, y ahí mi distancia con mis amigos populistas. Prefiero hablar de nosotros porque mucho más aparece el otro, el diferencial, el LGTBIQ, lo femenino, ese mapuche, es George Floyd, todos los George Floyd, todos los Catrillanca, aparecen múltiples formas de diferenciales materiales. La multitud de aire no me gusta porque es una abstracción. Y como toda abstracción, son horrorosas las abstracciones. Entonces, de la crisis se sale, yo creo, con eso, y construyendo desde las bases. Ahí no creo en un mundo beberiano, tampoco, ¿no? En la escuela de Frankfurt, las instituciones no son estructuras metafísicas caídas del cielo. Las instituciones son construcciones materiales que se van construyendo unos con otros.
Entonces este es el momento de regalar a la sanidad, de regalar a lo laboral, por lo menos ahí en los distintos países con su historia, qué pasa con lo laboral, qué pasa con lo sanitario, o incluso más qué pasa con lo cultural, qué pasa. Yo creo que ese momento de ir ahí molestando con las redes sociales, con la tecnología, esos pequeños puntos materiales de lo sanitario, lo cultural, de la alimentación, del ocio, del uno con el otro. Está claro, por lo menos para mí, que el nosotros es un conglomerado de múltiples momentos, o sea, y no es una hegemonía patriarcal o fálica o de un gen, ¿no? O de uno, como hablaban los griegos, no es uno. Dioniso decía Shelley, es la expresión de la multitud, ¿ya? Dioniso es lo femenino, es múltiple. Entonces ¿cómo se puede entender España desde Madrid o París, París como el centro de Francia? ¿Cómo Santiago de Chile va a ser la base de Arica Punta Arenas? O sea, es una locura. O sea, este es un momento de pensarse el Estado-Nación desde ese carácter céntrico, ya sea en el presidente, primer ministro, la capital. ¿Cómo se UK va a ser Londres? ¿Qué pasa con los escoceses, con los irlandeses? ¿Qué pasa con todos los pueblos de UK? Entonces ¿cómo las decisiones de toda China salen del Partido Comunista, de Xi Jinping? O sea, esa figura concreta o esa ciudad concreta, esa unidad, yo creo que está en juego ya. Ya no se sostiene ni por la pandemia, ni por la articulación, ni por lo sanitario, por tomar medidas en conjunto, medidas educativas, recreativas, de sanidad, de recreación, cursos de trabajo. No tienen, yo creo que este es el momento de hacernos cargo. O sea, como en Brasil va a tomar todo, Brasil, en México, ya hay tremendos países. Esta cosa céntrica es nefasta, y eso desde los reyes que son nefastos en España, que nos siguen para todas estas figuras simbólicas, a esta estructura política, a estas ciudades que son nodos y nodos de poder, en el fondo, poder simbólico, un poder real, un poder material. O sea, eso yo creo que se ha mostrado que los sistemas son más frágiles, completamente frágiles, y que ya no dan más de sí. Yo creo que cualquier humano de Brasil, de México, de Estados Unidos, de España, de China, que no sea tan ideológico, se puede dar cuenta que realmente esos sistemas con una unidad hegemonizante y más caída del cielo no sirve para nada en estos ámbitos de conectividades, de pandemias, de flujos, de movimiento, hay que tomar decisiones basadas en estos tejidos sociales, en estos nosotros, ¿no? Entonces, más que nunca, sistemas cooperativos, de todo, desde ámbitos simbólicos, ámbitos concretos de poder, yo creo que es fundamental. También, yo creo que sigo soñando con el nosotros, porque es un sueño, porque creo que estoy completamente perdido. Yo sigo pensando que este es como el momento de darse cuenta, estando 3 meses o 4 meses en confinamiento, que una vida más simple, más austera, más tranquila, una vida que pasa por uno, una vida en que uno de una forma se media consigo mismo, o sea, una vida con tu propia subjetividad no puede ser tan pavorosa. ¿Cómo vamos a tenerle tanto miedo al otro que es uno mismo? O sea, uno mismo es un otro. Y ahí viene el problema. Entonces, pareciera que ese hoyo, esa escisión de uno mismo que lo atraviesa, nos afecta de una forma, que nos licuamos, nos fugamos, y vos el capitalismo, como sabe que nos licuamos, está todo el día, nos interviene, nos mediatiza. Yo no sé, creyentes en ese vacío nihilista de la materia, ahí se nos mete la mediación capitalista y nos tiene todo el día en la producción y distribución del capital, y cuando nos desconectaron 3, 4 meses, sentimos nuestro hoyo. ¿Qué era nuestro hoyo? Era nuestra existencia. ¿Ya? Entonces, y nuestro hoyo, nuestra existencia es parte constitutiva de los dioses, como diría Nietzsche, de las cosas, del humano. ¿Ya? Piensen en el famoso sintagma de Antígona, del coro, cuando está la tremenda ahí locura entre Antígona y Creonte, cuando dice que entre todas las cosas más desmesuradas, lo más desmesurado es el hombre, ¿verdad? El famoso Deinon. Entonces ya los griegos lo sabían en el siglo V antes de Cristo,
el hombre tiene esa fisura, ese desplazamiento, ese movimiento, y en ese desplazamiento, en ese movimiento, en ese juego, y en eso que se puede jugar, se llama como lo libre, ahí se juega todo lo humano. Y pareciera que quedarnos a solas con eso ha sido pavoroso, ¿ya? Desde amigos psicoanalistas, filósofos, cantes teóricos, el nivel de estupideces que se dicen, ¿ya? ¿Para qué decir las estructuras políticas, los líderes políticos en nivel? O sea, ¿qué pasa con uno mismo en tanto que uno que no nos podemos ni nos soportamos en nuestro carácter vacío existencial? Es el momento para jugar, para recrear, para repensarse, para liberarse, lo que decía en el lenguaje de Nietzsche, para reinventarse, para inventarse un otro, para inventarse con unos u otros, para que aparezca eso que se llamaba de múltiples formas, amistad, cariño, amor, familia, o como usted quiera llamarlo. Entonces, parecía que también era un momento interesante como de desplazar ciertas cosas que parezcan otras, pero ¿por qué tenerle tanto miedo al hoyo que nos constituye nosotros mismos cuanto un otro que se nos impone? Yo creo que este es un momento importantísimo, eso, desconectarnos de la televisión, de Netflix, de todas esas tonterías, y que empiece a aparecer otro tipo de cosas, otro tipo de lectura. Es interesante que estamos dentro, no estamos como en la época de Foucault, donde analizamos pestes antiguas de siglos pasados. Hoy ya no estamos como antes de la guerra del Golfo, mirando la guerra del Golfo por la televisión. Ahora estamos en un mundo pandémico, conectados a la pandemia, con miedo a contaminarnos, a muchos de nosotros ya contaminados. Conocemos gente contaminada, gente que se ha muerto, vemos los datos y las cifras todos los días, vemos el silencio, el miedo, vemos lo que ha pasado con los ancianos, vemos con la gente más pulverizada, la gente más pobre, la gente que vive en las calles, vemos. Entonces ahora estamos dentro del movimiento mismo del capitalismo y gracias a la pandemia viendo todas las fisuras del capitalismo y de nuestras propias fisuras existenciales, psicoanalíticas y políticas, viéndolas. Entonces este momento de resignificar. Entonces por eso uno le pide a un gobierno de izquierda que juegue un poquito más, que sueñe mucho más, que se piense la nueva normalidad, que se piense su Estado-nación, que se piense un proceso constituyente, que se repiense un proceso de articulación de unos con otros, que se piense qué es lo que es el arte, la humanidad, la tecnología, que se piense para qué gastar tanto sistema en estructuras militares, mejor apostar a lo laboral, apostar a lo sanitario, apostar a otra forma de vivir, mejor más que generar deuda, más que una banca, vivir de otra forma, un modelo económico. Entonces mejor este es el momento, estos 3-4 meses, en plena pandemia, de repensarnos todas esas fisuras que se nos aparecen constantemente. Uno espera que ciertas tendencias políticas, de cierta ideología aparentemente más cercana a la copertenencia, a la cooperativo, a lo social de unos con otros, puedan ver esto. Este es el momento de ver. Si no lo ve ahora, ¿qué va a venir? Va a venir simplemente el otro es mi enemigo, teme al otro, más capitalismo, yo lo llamo de hacienda, como una gran terratenientes patriarcales, Madrid, París, Nueva York, Santiago de Chile, Sao Paulo, Piñera, Bolsonaro, sistemas tecnológicos de control, teletrabajo, telecapitalismo, telesexo, televino, teleconferencia, tele. Entonces va a venir eso, va a venir que el hombre se va a licuar, como diría Pinderos, simplemente vamos a hacer la sombra, ¿no? El sueño de una sombra, o sea, nada, o sea, entonces vamos a hacer simplemente un sueño tipo Matrix, con algo que es tele, y simplemente confinado en la máquina de producción, y para eso, para que no funcione de esa forma, claro, yo creo que es fundamental, yo creo que los filósofos sigan dando la vara, sigan molestando, sigan jugando, sigan distorsionando, sigan jugando con las palabras, no creyendo al sistema. Y pasa también importante todas las formas de arte, más que nunca el arte que rompa, remueva. El arte tiene un juego importantísimo que es como un atajo al inconsciente, perfora la ideología, el sentimiento, cierta forma de amor, cierta forma de estética, ciertos ámbitos de la sensación, te perforan rápidamente, eso es la ideología más estructurada, se perfora. Entonces a lo mejor es importante que se pueda repensar eso, se pueda repensar
como una salida más interesante de esta pandemia que venimos. Yo creo que la ideología se va a poner más fuerte, eso es lo que estoy viendo. La distinción de derecha e izquierda casi se anula, casi todo es el gran soberano capitalista, la banca nos salvará, salvará a los países, salvará a las personas, salvará lo simbólico, y va a venir una cosa fuertísima de Estado-Nación, con empresas de telecapitalismo, con sistemas totalitarios de telecontrol, de alta militarización, de bastante investigación científica completamente asociada y objetivada, dirigida, y todo lo que es ámbito, lo que nosotros hacemos, lo que hace Cronopio, lo que hace el café filosófico de Pence, lo que hace la artista, todo eso va a quedar como algo como de secundario. Bueno, y ahí, más que nunca, con mi lado hegeliano y mi lado nietzscheano, más que nunca en esa tensión, en esa polaridad, hay que visibilizar, hay que construir, hay que inventar, hay que inventar nuevas formas de conectarse, nuevas formas de generar juegos, atajos, nuevas formas de terrorismo, así como en Brasil, ¿verdad? La película de Terry Gilliam, nuevas formas de conectividad, nuevas formas de hacer unos con otros. Pero yo creo que esa es la única salida en este momento, que va a ser como durísimo, el 2021, va a haber una soberbia gigantesca de modelos chinos operando en el planeta y esperando que los científicos nos salven con la vacuna. Más que nunca ahí, yo creo, los ámbitos de resistencia también nos fugamos a través de la tecnología, nos fugamos a través del arte, hay muchas fugas que son inespecíficas, que es imposible cerrarlas, no hay ideología que las cierre, porque la propia ideología se monta en algo que es completamente abierto, entonces, y en eso abierto que es el cuerpo, que somos nosotros mismos, en eso que es el dolor de uno mismo, uno puede ir como creando, jugando, yo creo, en esas formas creativas, pequeños grupos de creatividad. Yo creo que podríamos ir generando alguna salida en un ámbito polar, opuesto y complejo que se nos viene. Lo dejaría hasta ahí. Ya son las 11:17, vamos a generar una conversación con los amigos. Eso, ¿no? Cualquier cosa conversamos. ¿Ya me están ahí escuchando? Sí, bueno, genial, ¿no? Y a ver si Ignacio nos da vista a todos, porque no sé si nos estamos viendo o se oye mi voz como desde la nada que viene. Bueno. Ignacio nos tiene que dar paso al vídeo, porque sí que se nos oye, me parece. Sí, no, yo lo veo a ustedes. Sí, ¿verdad? Pero no sé si en YouTube nos ven. Sí, ahora ya. Yo creo que la CIA nos ve. Hay un delay que no sabemos por qué es, pero bueno, ya está. Ya tus amigos de YouTube ya nos pueden ver a todos. Perfecto. Ignacio habla desde esta especie de voz en off, ¿no? Es como ahora. Sí, es una entelequia. Que se llamaba antiguamente, sí. Como el show de Truman. El Big Brother. Total. Bueno, has dicho un montón de cosas. Yo, si queréis, bueno, para romper el hielo, un poco la idea de este virus, ¿no? Y esta especie de acontecimiento que aparece en medio de la historia, como diría Hannah Arendt, que aparece en mitad de algo que ya está sucediendo y por lo tanto es una irrupción. Pero una irrupción que se puede releer. Todavía no la podremos releer, pero yo creo que la idea de la filosofía es quizás poder afrontar las situaciones no llegando tarde, no releyéndolas después, sino anticipar la relectura de estos acontecimientos, como un poco hace Deleuze, que es bastante contemporánea, ¿no? Su propia lectura. Y la idea sería, bueno, más que nada, ¿no? El virus ha ocupado una posición que antes la ocupaba el poder, ¿no? Por lo tanto, ha usurpado esta posición de poder y no puede ser reprimido si no es con nuestra propia represión. Ahí
me gustaría atarlo un poco con la idea que sacaste sobre el estar metido dentro de la dialéctica, como diría Jean-Luc Nancy, ¿no? En la inquietud de lo negativo, de la propia dialéctica. Estamos allí y en este momento puede aparecer esta fuga del capitalismo, ¿no? Un poco para recoger las ideas y plasmarlo de esta manera. Creo que lo interesante es la fuga y el pensar desde dónde, ¿no, Ricardo? ¿Desde dónde pensamos? ¿Vamos conversando? Sí. Como queráis. Yo suelto esta pregunta hacia el aire. Sí, yo creo que hoy más que nunca se piensa, bueno, siempre ha sido así en todo caso, pero hoy más que nunca se piensa en medio de. O sea, no hay una afuera. Entonces, Nietzsche dice en Zaratustra siempre se ríe, ¿cómo puede haber una afuera? Dice Nietzsche, ¿cómo puede haber una afuera? ¿Cómo puede haber una afuera de Dioniso? Si Dioniso es el elemento, Dioniso es Antígona, con Creonte, es Antígona ahí en la caverna, es Antígona en Tebas, es Sófocles, es la polis, es todo. Entonces, ¿cómo hay una afuera de Antígona? Entonces, ahora más que nunca, yo creo más que nunca, casi a la gran Tebas que tenemos, que es las redes sociales, la tecnología, estamos todos conectados, sabemos lo que pasa en Estados Unidos, en todas partes, estamos viendo la pandemia in actu exercito, en el capitalismo in actu exercito, y estamos viendo la transformación del capitalismo in actu exercito, en nosotros mismos incluso, aceptando muchas cosas de estado de excepción, de estado de alarma, uno la va aceptando, y uno va viendo también el miedo, el dolor, las cosas, y uno ve ahí algo que se está como resignificando, que es muy fuerte, y ahí está mi pesimismo. Yo creo que es un capitalismo mucho más brutal, yo creo que más que nunca el Estado-Nación se va a volver mucho más competitivo, más radical, más fuerte, y viene ahora viene menos humanidad, viene más capitalismo, viene más sistema totalitario, más sistema militarizado, más ciencia, tecnología, y vienen menos humanidades, vienen menos contacto. Entonces, y eso yo creo lo que viene, y eso mismo es lo que hay que dar vuelta, creo yo, hay que darlo vuelta, hay que visibilizarlo, darlo vuelta, denunciarlo, para generar ahí algo interesante en esta aplastante pandemia capitalista. Bueno, yo sí puedo comentar alguna cosa, manteniendo, por supuesto, la amistad que hemos fraguado en cenas aquí en Barcelona. Voy a permitirme meter un poquito de guerra, que también va bien, como decía el viejo Heráclito el Oscuro, ¿no? Bien, vamos. Porque has hecho, claro, en homenaje a lo que es la filosofía, ¿no? No podemos estar tan de acuerdo. Yo creo que casi es una obligación no estar de acuerdo en muchas cosas. Y me ha gustado mucho el repaso, y te lo agradezco de veras, el repaso sensacional que has hecho, ¿eh? O sea, porque has tocado. El problema es que no podemos casi ni saber por dónde comenzamos, ¿no? Yo además me has picado en el sentido más amable, porque yo soy de esos filósofos que prácticamente no ha dicho nada de esta. Mira. Sí, entonces, por eso ahora, claro, casi me he sentido como así interpelado, ¿no? Porque es la primera vez que voy a hablar de estas cosas. Bien. Y he tomado notas. Voy a intentar hacerlas muy rápido, porque he tomado un montón de notas. Me ha parecido un repaso muy general y muy interesante. Básicamente, a mí me parece que la cuestión es que en pleno consecuencialismo, ¿no? Es decir, que hemos de ver qué pasaría en las consecuencias, que hemos de considerar los hechos, los fenómenos más por las consecuencias que van a tener que por sus orígenes. A mí me parece que sí que es muy diferente analizar la crisis del COVID, tal y como lo has analizado, si tenemos conocimiento de que el virus ha sido una creación humana, respecto a si este virus ha sido un fenómeno natural como ha habido otros en la historia. Y rompiendo un poco una lanza por los filósofos que nos hemos callado, no pasa nada por decir no tengo ni idea. No es ningún problema. O sea, yo, por ejemplo, que soy un colgado, soy un profesor de universidad colgado, no tengo información. O sea, hay que distinguir entre información y conocimiento. Hemos luchado mucho para distinguir entre información y conocimiento, porque conocimiento es conocimiento y información es información. Está al nivel de los periodistas y de los
de los que saben qué está pasando, los que están allí buscando la noticia, lo que está aconteciendo. Ahora aquí en un sentido de acontecimiento menos cargado, menos heideggeriano cargado. Y luego está la cuestión del análisis con los datos y del análisis de lo que está sucediendo. Pero a mí me parece muy diferente la descripción a la que nos encontramos. Lo digo, ya sé que dices, ¿qué más da? Porque si somos consecuencialistas, ¿qué más nos da que haya sido... O sea, si lo que queremos es petar el capitalismo, no importa hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que sí que es importante saber hasta qué punto esto ha sido un fenómeno natural, que tampoco lo habría sido, porque cuando hay seres humanos... En cualquier caso, nunca ha sido natural, por si acaso. Nunca claro, por eso te decía que natural puro, porque tampoco, porque los mercados esos son muy poco naturales, claro. Los humanos también están... no tienen nada. Por eso, o sea, yo aquí estaba usando natural en un sentido como más... No hay nada natural cuando hay lo humano por en medio, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí que me parece que solo con una diferencia tan grande como si el virus ha sido creación de armas biológicas o incluso las tesis más conspiranoicas, son experimentos del Club Bilderberg y todas estas cosas. Sí, sí. Vale, entonces ahí tenemos experimentos maltusianos, si quieres, una cosa muy extraña. Que sí, realmente es un colgado que ha comido un animal, que ya nada es natural, pero que... A ver, la gente con la que yo he hablado me ha dicho que es perfectamente posible que este virus sea, con las comillas, natural. Es decir, que este virus podría haber sido. Pero yo no tengo ni idea, o sea, yo no lo sé. Y me faltan los datos y algún día de aquí 20 años lo sabremos, seguramente. O 50. Menos, no lo sé. Entonces ahí los análisis se cambiarán. Tampoco esta imagen del filósofo como perseguido. A ver, el gran tema es que si jugamos a la filosofía tenemos que jugar en serio. Y bailar en serio y danzar en serio, como dice tu amigo Nietzsche. Pero en serio hay que hacerlo. Y eso quiere decir que Agamben se expone. O sea, lo que no vale es decir, los filósofos que nos dejen hablar, pero como es un poco patente de corso en el sentido de que, ahora Agamben va a tener que comerse que él sea tema. O sea, ahora vamos a estudiar a Agamben desde esto. Porque los hechos... O sea, que Agamben se ha pronunciado, cosa que yo agradezco. O sea, yo no le castigo, los filósofos tenemos que hablar. No nos tiene que callar nadie. Esto es que yo también creo que lo que no vale es decir que no nos calle nadie. También estábamos en una situación en que los filósofos no molestábamos ni a Cristo. O sea, no molestábamos a nadie. Estábamos ahí en las universidades ganando nuestros sueldos, con congresos académicos, con muchos canapés y no pintando nada. Y nos dejaban estar ahí, ¿no? Un poco... Hombre, pues también es bueno que ahora molestemos a alguien, a lo mejor. Sí, o sea, tampoco me parece tan malo que nosotros... Ahora, lo que no vale es que ahora que molestamos nos quejamos de que no nos dejan hablar, ¿no? Claro, van a ir contra nosotros. Pero ahora lo que vamos a hacer es releer las paranoides, algunas de las paranoicas consecuencias quizá de las tesis de los estados de excepción y de la teología política, ahora las vamos a leer de otra manera. Y esto ha pasado siempre porque el filósofo, él también es tema. O sea, yo ahora me puedo acercar a Agamben de otra manera. Después y yo sí que lo voy a decir, del patinazo espectacular. Porque sí que me parece que en esta cuestión del virus sí que hay algo en que aquí ha asomado lo no construible socialmente. Es decir, la vulnerabilidad de la especie humana en la que ni siquiera ese discurso todopoderoso de la tecnociencia da palos de ciego. O sea, yo he visto a los científicos, no a los filósofos, yo he visto a los científicos dar más palos de ciego que nunca en mi vida. Y esto no pasa nada. O sea, quiero decir, la ciencia tampoco es lo que nos habían contado. En el sentido de que la ciencia lo podía todo. Pues a lo mejor la ciencia no lo puede todo, la ciencia se está haciendo en directo y la ciencia, ya lo sabemos desde el político y el científico de Max Weber, la ciencia es lenta, es muy lenta y la obligan a trabajar al día. Y entonces la ciencia da palos de ciego. No pasa nada, somos humanos, somos comunidades. También tenemos que permitir que nuestros científicos fallen, han fallado estrepitosamente. La ciencia es ese ensayo y error también. Pero claro, en este sentido, si nosotros vamos a hablar y lo vamos a hacer no de los hechos, porque es que el filósofo, insisto, que no tiene por qué trabajar tanto directamente con los hechos. Y Hegel está con la revuelta de esclavos en Haití, cuando hace la dialéctica del amo y el esclavo. Ya sabemos que los filósofos están con lo que está pasando. Pero aquí estamos hablando de datos, de hechos, que el filósofo no tiene por qué manejar. Y por eso Sopa de Bujanes, en su mayoría, pues son artículos de periódico. Y aquí está la síntesis interesante entre el filósofo y el periodista, que nunca estuvieron tan separados, pero... Entonces, sí, nos vamos a exponer, vamos a hablar, no vamos a dejar de hablar,
pero si hablamos de verdad la podemos pifiar. Lo que no vale es decir, no, yo diga lo que diga, podemos errar. Y Agamben ha errado, no pasa nada. Yo quiero que Agamben hable más. En el primer análisis de la creación. El primero, sí. En el estado de excepción, nada. Pero es muy significativo ese error. Ese error es muy significativo. O sea, porque entonces él se hace tema y entonces podemos estudiar, incluso puedes hacer una retrospectiva de toda su obra anterior. Que yo creo que no es justo, ¿eh? Pero puedes hacerla. Vamos a jugar. Si jugamos fuerte, vamos a jugar con los estados de excepción, con la teología política, con que una empresa Ford es un campo de concentración. Con que la cadena de montaje, si vamos a jugar estas cosas y estas hipótesis, vamos a jugar hasta las últimas consecuencias. Yo, has dicho, y tengo muchas más observaciones, pero lo dejo aquí para un poco generar bien, más. Tengo más observaciones. Sí, ¿qué tal, compañero Ricardo? Un gusto saludarte. Acá Nahuel desde Argentina. ¿Cómo estás? Qué bonito. ¿Cómo está Argentina? Bueno, una situación análoga al resto, así que estamos todos consustanciados con la situación. No, me quedé pensando, tomé algunas notas de lo que has expuesto y me parece interesante, en algunas claramente comparto la visión cooperativista como situación de salida, desde ya. Pero también yo personalmente no estoy muy a favor de generar estos dualismos entre, y esto quizás me pareció a mí, ¿no? Entre nosotros y el capitalismo. Como si el capitalismo fuera en el discurso como una presencia monádica, como si se redujera a los bancos y a las corporaciones, y nosotros estamos de este lado sufriendo los achaques. Yo creo de hecho que esa visión binómica es afín al capitalismo porque nos victimiza a nosotros y nos quita, creo yo, poder de organización y de acción, que en ese sentido creo que sí estamos de acuerdo, es lo que estamos buscando, la organización y la acción de los pueblos. Yo, una de las preguntas la pregunta que dirigió mi tesis de licenciatura y que ahora está dirigiendo mi trabajo de posgrado es ¿por qué la gente no actúa? O sea, ¿por qué parecería ser que esto que vos decías, ¿no? ¿Por qué no se emancipa? Claro, o sea, total, el mundo corre y nosotros la miramos como espectadores, ¿no? O sea que estoy sentimentalmente comprometido con lo que decís. A nivel metodológico sí tengo la diferencia. Primero, yo creo que las categorías izquierda y derecha son categorías anacrónicas y obsoletas que ya no explican el orden de cosas. Creo que quizás categorías políticas como conservadurismo, progresismo son más favorables. Ayer hablando con un historiador, Felipe Piña, capaz lo conocés, bastante conocido acá en Argentina, él dijo esto y me pareció como interesante, ¿no? De desligarnos un poco del yugo conceptual de la izquierda y la derecha, porque la izquierda ha sido tan de derecha como los gobiernos nacionalistas de derecha acá en Argentina han sido progresistas, o sea que han habido cosas complejas. Usted tiene el peronismo. Claro, exactamente. El gobierno peronista ha sido un gobierno de derecha nacionalista con medidas progresistas. Entonces, yo creo que eso confunde a veces. Entonces, yo creo que la categoría de izquierda y derecha no sé si es muy afín. Y también creo que el dualismo nosotros, capitalismo, no sé si es conveniente a la hora de pensar una emancipación. Y lo último, como para marcar ahí una distancia que no terminé de entender si lo estabas como reivindicando o no, es la cuestión del rol de la ideología, ¿no? De la construcción narrativa y la percepción del mundo. Yo creo que la ideología en cualquiera de sus expresiones, no solamente la ideología política, sino incluso como la ideología como lo trabaja Zizek mismo, ¿no? Como una especie de relación con el mundo, espontánea, es algo que también hay que empezar a erradicarlo. Yo creo mucho, por ejemplo, hay un texto que a mí me gustó mucho en su momento, de John Rawls, quizás te suena, que se llama Justicia como equidad política no metafísica. Me pareció brillante poder dar una expresión de la justicia comunitaria, de un cierto sistema equitativo de cosas, no a partir de una construcción ideológico-narrativa, sino a partir de concepciones casi espontáneas de lo que todos entendemos
por justicia y por cooperación. Y yo creo que si estamos mancomunados en esto, y ahí creo que sí estamos mancomunados, Ricardo, en que queremos colaborar como podamos con la emancipación de la cuestión, es decir, con la organización de la gente, que es la única emancipación posible, tenemos que empezar a erradicar las metafísicas. Ese era mi comentario. Gracias, Nahuel, de Argentina, muy bien. A vos, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, vayamos como el descuartizador, o el genetista, o el asesino. Parto por Nahuel, que es como... a grandes rasgos estoy completamente de acuerdo contigo, ¿sí? ¿No? Y por lo que veo, estas preguntas van como a terminología, o marcos conceptuales o terminología. Claro, yo soy... cada uno es hijo de una familia. Claro. Entonces están los populistas, que puede estar, ahí estaría la Clo, ¿verdad? La Chantal Mouffe, Jorge Alemán en Argentina, está Jorge ahí, está Arabassi, en la escuela hay una escuela ahí con Schmidt, con Althusser, con Gramsci, ¿verdad? Entonces ahí tienen su hegemonía, tiene su significante vacío, tiene sus conceptos para armar su cuento. Después está el mundo biopolítico, desde Foucault a Giorgio Agamben, ¿verdad? Que tiene otro juego ahí, siempre está la idea del dispositivo, está de la vida, el dispositivo de la vida, siempre está el control, ¿verdad? Es un grupo semántico ahí. Los lacanianos tienen todo, siempre juegan entre el Dasein, lo real, lo simbólico, y están ahí siempre jugando con el inconsciente, eso... el metapsicoanálisis van con esos juegos trabajando. Los ontólogos siempre están con las cosas del acontecimiento también, con una cierta distancia ante el fenómeno. Bueno, yo pertenezco a la teoría crítica, entonces mi marco conceptual es Hegel, Marx, Adorno, Zizek, soy amigo de Zizek, ese es mi grupo marco conceptual. Entonces en mi marco conceptual yo hablo, obviamente, de la ideología, que es fundamental, como Jameson, como Eglinton, como Zizek, hablamos de... Entonces a nosotros nos molesta que los biopolíticos no hablen de ideología, nos molesta que otra no hable, por ejemplo, para nosotros que nos vemos entre Hegel y Marx, el motor dialéctico es mucho más interesante que el antagonismo. Por eso a Gigi no le gusta el populismo. Entonces, pues con el motor dialéctico tenemos una riqueza que uno ve más juego que el antagonismo. Por ejemplo, hay como ciertos mapas conceptuales donde uno se mueve. Entonces, mi mapa conceptual va como en esa línea, entre Hegel, Marx, hasta Zizek, Jameson, bueno. Entonces, y ahí es interesante la última pregunta. Las dos, ¿por qué no nos emancipamos? Y también ideología, justicia. Entonces, cuando uno entiende la ideología no como falsa conciencia, no como una metafísica de la verdad y la apariencia, y entiende ideología como un ámbito de subjetivación, donde la estructura misma es una fantasía que es subjetiva, la ideología ya no es meramente externo, la ideología es lo que imposibilita emanciparte. La ideología es que por qué el pobre en Chile vota por un empresario millonario, por qué el tipo, el negro o el gay vota por Bolsonaro en Brasil, por qué la mujer o la afroamericana vota por Trump en Estados Unidos. Esto es una locura. ¿Por qué el pobre de Andalucía vota por Vox? Entonces nuestro trabajo ideológico te permite entender eso, te permite aprender aparentemente lo más ridículo. Es el tema de Marx. Porque primero como tragedia, luego como farsa. O sea, como un pueblo revolucionario, que son los franceses, después llevan al poder al terrorífico Napoleón, y después llevan al poder al tarado subnormal de Luis Bonaparte. Entonces ya se pregunta... Marx se preguntaba, hace mucho tiempo se preguntaba por qué después de Dilma y Bolsonaro, de Dilma o Temer viene Bolsonaro, o sea, por qué después de Obama viene Trump, por qué después de Bachelet viene Piñera, es una locura. Entonces, parece que hay una repetición, hay una repetición a lo peor, y ahí teoría crítica y cierto psicoanálisis lacaniano se articulan, y cuando uno ve esas categorías,
uno de Hegel, Marx, Lacan, Zizek, Jameson, porque la gente está atrapada, no cree en la revuelta de izquierda, porque una revuelta de izquierda es la destrucción y va a venir un fascismo, donde falla la revolución, viene fascismo, dice Benjamin. Entonces uno puede ver todas estas teorías de la repetición, que a uno le interesa ver realmente qué le pasa a la... Hegel tiene unos textos geniales que dice que la gente no aprende nada de la historia, pero nada, pero nada, es increíble. En Europa se estaban matando hace poco por el fascismo y están locos por Salvini, están locos por Vox, están locos por Le Pen, o por Boris Johnson, con un discurso que pasa todas las líneas rojas de lo ético. Y a diferencia de los antiguos fascismos, estos fascismos son transparentes, te lo dicen a la cara. Y diciéndotelo a la cara, en España votan 3.500.000 personas a Vox, pero donde Vox no ha mentido, antiguamente el fascismo mentía. Aquí no se miente en nada, te dicen a la cara lo que piensan de los catalanes, lo que piensan de las mujeres, de lo que piensan de los gitanos, de lo que piensan de España, y la gente dice, uy, qué bien, sí, a mí me gusta, yo voto por ti. Entonces, Trump no mentía, estos son los mexicanos, estos son los gays, estas son las mujeres, y la gente dice, 60 millones votan por Trump. Entonces, esa como anomalía gigantesca a nivel del tejido social, te la puede, y lo que impide, obviamente, formas de emancipación, sistemas cooperativos, uno dice que no. Y por eso uno ve cómo hay que trabajar. Entonces uno dice, se trabaja educativamente, se trabaja con tecnología, se trabaja creando unas posibilidades, se trabaja generando estructuras creativas. Entonces hay muchas formas de ir, porque lo más probable es que en Chile, si a Piñera le fuera mejor, en octubre se pierda el proceso constituyente, la gente queda, oye, ¿nos quedamos con la constitución de Pinochet? Sí, nos quedamos con la constitución de Pinochet. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo si no? ¿Cómo? Sí, nos quedamos mejor. ¿Para qué vamos a cambiar si estamos bien? Para que no pase eso, y aquí está el juego siniestro. Para que no te vaya, uno hace un juego, mira, vamos a hacer un juego, vamos a hacer malo y bueno. Estos son los malos, y uno hace un juego polar, tensiona un poco para que se visibilice la fisura, se visibilice el malestar, para que el chileno se dé cuenta que no puede votar por una constitución de un dictador, para que si no se visibiliza, lo más probable es que el proceso constituyente en Chile no salga, continúe la constitución de Pinochet y que venga un tipo más facho que Piñera después a decir que la empresa va a solucionar todos los problemas de los chilenos. Y la gente diga, sí, verdad, es la empresa. Y no se aprendió nada de la pandemia, y no se aprendió nada de la revuelta, y los 400 que perdieron sus ojos no se vio para nada que hay 400 que hayan perdido los ojos, para nada. ¿Por qué? Porque la gente decía, sí, queremos nuestro negocio, queremos estar tranquilos, le tenemos miedo al otro, y aquí queremos gozar. Entonces, simplemente con esos ámbitos psicoanalíticos, entonces pues es importante, creo yo, ciertas teorías, porque lo más probable es que no pase absolutamente nada, y que no pase nada es que pase algo peor. Capacito que Trump en noviembre salga, vuelva a salir, ¿no? Que sube la economía, hace un juego, hace unos malabares y la gente vota a lo bruto y vuelve a aparecer. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, porque la experiencia que tengo a nivel histórico es que lo más normal es que salga lo peor. Cuando uno dice así, no voy a votar porque da lo mismo, lo peor. Mira, cuando la gente dice, no voy a votar a Lula porque Lula es un partido de los obreros y los obreros son todos unos corruptos y los corruptos destruyeron Brasil. Luego, y Haddad no me interesa, sale Bolsonaro. Y sale Bolsonaro y no hay cómo quitarse. Perdón, ahí me quedé pensando, Ricardo, porque yo no, lo que no comparto de Zizek, por ejemplo, yo estoy en este momento realizando un trabajo muy parecido al tuyo, pero de psicología cognitiva, es decir, analítica, ¿no? Desde el psicoanálisis. Y yo cuando quise empezar este problema, lo empecé también desde un abordaje psicoanalítico, ¿no? Y la que era mi directora, a la que sigue siendo, me dijo, mirá, si vos lo haces desde el psicoanálisis, el estudio de por qué la clase media, por ejemplo, está desafectada, está desorganizada, etc., vos lo que haces es patologizar e invisibilizar las causas reales, que son causas generalmente históricos, vos sos de la Escuela de Frankfurt, sabés de lo que estamos hablando,
Entonces, y a mí me pareció muy interesante, me puse a investigar al respecto, y me pareció que aplicar psicoanálisis a la forma en la que Zizek lo hace, con categorías lacanianas de Hegel, a veces suena bien, digamos, es un discurso que pega, pero yo no sé si toda la gente vota, la clase media, por ejemplo, vota gobiernos neoliberales por una cuestión de goce nada más, o por de castración y búsqueda del falo, la mujer vota a Bolsonaro. O sea, me parecen como explicaciones que yo siento, quizás porque estoy tomado un poco por la influencia de mi grupo, de que son como muy reduccionistas. Quizás habría que ir, por ejemplo, vos si estuviste metido con un poco de analítica, ves que hay porcentajes y estadísticas poblacionales de cuáles son los sectores que Sí, claro. votan mal. Y esos sectores generalmente votan como votan porque algo que vos decías recién, esto de la construcción del imaginario, del ideario, esa construcción del ideario no necesariamente es una psicopatología o se puede explicar desde una psicopatología, se puede explicar desde lugares históricos, antropológicos, culturales, estéticos. Entonces, digo, me parece que son quizás distintas formas para trabajar el mismo problema y no necesariamente llevarlo a una cuestión psicoanalítica, ¿no? Bueno, pero es que claro, está la cuestión de los relatos, está la cuestión de los relatos, que es el Claro. eje de la posmodernidad que nos ha tocado aquí y que no tiene por qué ver tanto con lo directamente desde del tema del inconsciente. Hay más temas ahí. Pero eso es más Gille, en la web, porque Gille tiene esa formación lacaniana con su segundo doctorado en París 8 con Lacan. Claro, eso es como... Pero el mismo Gille ha cambiado bastante, si no se lo han leído ahora, Gille está más que en el ámbito sociológico, está más en el ámbito filosófico, haciendo análisis más globales. Eso es un poco lo que está Gille ahora también, más que salirse bastante del psicoanálisis. Pero cierto psicoanálisis, pues, el lacaniano de los 60 te sirve un poco para entender esos problemas de emancipación, pero está y además el problema del lacanismo, siempre critico el lacanismo, pero el problema del lacanismo es que también tiene una ontología que tiende a homogenizar. Entonces el problema son las filosofías de tinto ontológico y el lacanismo tiene una cierta ontología que quiere como atravesar todos los discursos. Entonces Claro. el problema de Zizek, el problema de Zizek es que cree que Berlusconi, bueno, no es Gigi de 15 años atrás, cree que Berlusconi era planeta. O sea, el capitalismo del gozo, y ese capitalismo de Italia, de Francia, de Italia, pero eso no es África, menos Latinoamérica. Entonces, en cambio, Jameson cree que el capitalismo de Estados Unidos, son fuerzas militares, es un imperio. Entonces, ya cambia completamente. Jameson tiene una idea de capitalismo imperial, militarizado, y Gigi tiene un modelo de capitalismo, tardo capitalismo a los Berlusconi, atrapado por el goce. Ya son distintos. Ya, entonces ahí se nota el problema que tiene Jameson y Gigi, sobre todo 10 años atrás. Por eso es importante generar estructuras distintas, porque en África están en otro rollo, o sea, en África están en el ámbito de sobrevivencia y barbarie. En Latinoamérica el hambre es fundamental, entonces ahí están los populismos, está el hambre, están mil cosas operando a nivel histórico que son entretenidos a analizar en Latinoamérica, que no van por Italia, por Francia o por España. Entonces, y el imperio americano. ¿Y para qué decir los chinos? Los chinos tienen un capitalismo, ellos se sienten comunistas, los chinos se sienten comunistas y es una maquinaria capitalista que no llegó nunca la democracia, ni el cristianismo, o sea, nunca llegó el otro. Como nunca llegó el otro a China, tiene un capitalismo salvaje, ¿ya? A lo bestia. Entonces y por eso, cuando el psicoanálisis o cierta tiende como a generar este análisis como totalitarios, sin capa histórica, fundamental son los tejidos históricos para hacer los análisis. Yo a mí me gustaría recuperar la idea esta que hablábamos antes de revolución, ¿no? Como a mí me gustaría distinguir también entre revuelta y revolución. Revueltas se pueden dar y se dan de forma espontánea y como la que comentaste anteriormente de George Floyd, esto es una revuelta, ¿no? Y al final me recuerda, si revisamos la historia, ¿no? Un conjunto de revueltas al final llevan a una revolución porque hay una organización que finalmente lleva a poder echar abajo un tipo de status quo que se había ocupado todo un territorio, ¿no? Territorio-nación que también no tiene por qué ser un territorio físico simplemente, ¿no? Sino es una ampliación ideológica también. Entonces, yo me he quedado pensando estos días con todo lo que sucede en Estados Unidos, el COVID, y como cada uno de los países ha reaccionado ante este poder del virus. Y si la revolución es esta ausencia de ley,
¿no? Hay que aprovechar este momento del COVID, que parece ser que es un poder mayor que el mismo Estado. Entonces, hay que aprovechar y hay que organizarse rápidamente. En Estados Unidos, de forma casi, diría, que emancipatoria, pero espontánea, ha aparecido como un movimiento que, en vez de reprimirse a ellos como pueblo, ha reprimido al Estado. Pide al Estado que se reprima más, pide al Estado menos participación cada vez. Entonces, creo que aquí ha habido algo, ha habido un movimiento que es nuevo, o al menos a mí me lo parece, pedir al Estado que se reprima. No la gente. Se hacían fiestas de COVID para contagiarse. La gente tomó la ley por su mano y decidió que esa sería la nueva normalidad para ellos, una nueva ley que se le aplicaría al Estado, no una ley que se le aplicaría al pueblo. Solo comentar esto, que creo que está ya un poco encauzado. Lo que pasa es que todos los fenómenos que comentaba, así como diabólicos que comentaba Ricardo hace un momento, son anteriores a la COVID, ¿eh? O sea, el ascenso de Trump, Bolsonaro, Vox ya había subido en las elecciones en España, o sea, el auge de los fascismos. Me parece entender que lo que Ricardo teme es que la COVID sea aprovechada como para una legitimación de algo que ya está, pero no es la causa jamás, ¿eh? Porque eso ya era un proceso que en la normalidad, no la nueva, la vieja, ya se venía produciendo, y es el fenómeno que Polanyi explica muy bien, ¿no? De que es precisamente las expansiones de esta especie de mejunje entre democracias liberales y capitalismo, sistema de producción capitalista, acaba generando fascismos, sí. Casi como por norma. Pero quiero decir que aquí lo que la COVID vaya a producir con esto puede producir tanto desvaríos como el que decía Raquel ahora, de vamos a contagiarnos, a hacer anarquías y a lo bestia, revueltas o cosas muy raras, como una especie de fascismo tecnologizado de más mecanismos de control. Yo simplemente estoy diciendo, no lo sabemos. O sea, y no lo vemos. O sea, no, pero si lo que nos da miedo es algo que estaba pasando antes de la COVID no es más ahí que una contingencia pura que ya veremos dónde nos lleva. Y entonces veo muchos pescadores diciendo, aprovechemos la COVID. ¿Para qué? Pues para implantar un fascismo o un comunismo a lo capitalista chino, o para la anarquía total. O sea, aprovechemos esto, el acontecimiento. Esta cosa. Hombre, yo creo que hay que analizar lo que nos daba miedo ya antes, sin COVID. O sea, yo creo que se puede analizar lo que estaba sucediendo antes de la COVID. Entonces la COVID es un acontecimiento que no sabemos lo que va a pasar, que yo sigo pensando que es la irrupción aquí de lo no construible, o sea, de lo absolutamente otro, pero no en el sentido Levinas, sino de lo que escapa. O sea, a mí me ha parecido que has dicho alguna vez algo así como que el virus tiene un en sí y un para sí. Esto... Sí, el virus no puede tener un para sí. O sea, no me asustes, Ricardo, ¿eh? O sea, a ver, para nosotros sí, en el sentido de estos discursos que dicen de que el virus no conoce clases. Hombre, pues si lo miras... A ver, la proposición es verdadera. El virus no conoce clase. El virus no. Ahora, como todo tiene dos caras, porque cuando están los humanos, pues evidentemente todo tiene un factor humano, pero el virus no tiene ningún conocimiento de nada. O sea, no está hecho expreso para joder a nadie y no conoce fronteras. No, el virus no las conoce y no conoce barrios tampoco. Porque luego los de izquierdas decían, no, ¿cómo que el virus no conoce barrios? Claro que sí, porque en el barrio pobre muere mucha más gente, pero no es porque el virus haya querido matar más a los... O sea, no hay un parásito, hay un parásito en sí, parásito del virus para nosotros. Para nosotros. Claro, pero es que ese lenguaje hay que utilizarlo con cuidado, porque entonces parece estas interpretaciones de que no existe la realidad y todo es una creación social o una cosa de este tipo. El virus es una contingencia de lo que probablemente no es construible o no es del todo construible. Es la corporalidad brutal de la naturaleza que irrumpe. Hombre, el terremoto de Lisboa fue un motor de pensamiento en la teodicea de Leibniz, brutal, y era un terremoto. Y yo no sé cómo vas a construir que el terremoto es una construcción social de ningún tipo. Y cuando hubo los famosos maremotos, hubo un tema de que sí, porque se podía haber invertido más en ciencia para que las playas no fueran invadidas por el maremoto. Claro, donde hay lo humano, todo, ya lo sabemos, ¿eh? Claro. Pero que eso no nos lleve a algunos discursos de esto, de que la guerra no existió porque la vimos por la tele, o de que el virus pues es una creación no sé qué. O sea, luego hay el discurso de la biopolítica, pero eso afecta al terreno de lo humano.
de cómo nosotros nos cogestionamos y todo esto. Pero creo que hay que separar los dos análisis. Lo que nos da, los miedos de Ricardo estaban todos intocables antes de ningún virus de este tipo. Y podemos analizarlos. Yo utilizaría Polanyi ahí para analizar por qué el fascismo y el neoliberalismo se piden. O sea, el fascismo es la medicina que viene a arreglar los problemas del neoliberalismo, pero es mucho peor. O sea, es mucho peor que pero hay una conexión, que al menos a mí me gusta analizarla como lo hace Polanyi, entre el problema. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué sucede con esta especie de democracias liberales que tienen el capitalismo. La preposición a ti te gustará porque has estudiado mucho a Heidegger y tienes gusto por las preposiciones, Ricardo. El capitalismo está debajo. Es un modo de producción, está debajo, no está ni izquierda ni a derecha. O sea, no, es el modo de producción. Yo es una palabra que, y aquí ahora también le interpelo a Nahuel, yo creo que no hay que usar metafísica y que no hay que usar capitalismo. O sea, imaginad si estoy en discrepancia con vosotros. O sea, yo creo que hay que dejar de usar la palabra capitalismo. Y pues, te callas, entonces me callo. Vale, por eso te digo, ya sabía que esto iba a ser muy provocador. Y hay que dejar de usar la palabra metafísica también. O sea, que ya apaga y vámonos. Porque yo creo que tienen un ensanchamiento tan brutal del ámbito de aplicación que acaban no queriendo decir nada. O sea, para mí la palabra capitalismo es tremendamente oscura y no te cuento la palabra metafísica, como para querer emanciparse de metafísicas. Porque cada autor la usa distinta. La palabra metafísica no es lo mismo en Heidegger, no es lo mismo en Hegel, no es lo mismo en Marx, no es lo mismo en Freud, no es lo mismo en Lacan. En cada uno es distinta. Y nosotros venimos aquí y hablamos de metafísica. Y luego, el capitalismo, 3/4 de lo mismo. No vas a encontrar ni 5 definiciones iguales de capitalismo. Entonces no se enredan y se periodistizan. Se periodistizan en el sentido de que acaban siendo palabras de suplemento cultural, que nos hacen daño en lo que debería ser tener una ganancia en la inteligibilidad de las cosas, que es una inteligibilidad tremendamente precaria en el tema de la filosofía, porque cada vez esto se parece más a una olla de grillos. Cada vez. Sí, yo estoy con Joan cuando dice que las palabras se agotan por el uso y evidentemente hay muchas palabras que tienen en sí intrínseco un uso ya capitalista también, por usar la palabra para... Quizás esta es la última noche que usemos esta palabra, pero, ¿no? Pero hay significados, ¿no?, que ya intrínsecamente ya conllevan a esta ideología, ¿no? Gigi, que estuvo muy acertado con incluir esta palabra, ¿no?, ideología, y darle un nuevo significado, por lo tanto resignificar anteriores palabras. Hay una lucha lingüística y, como los anarquistas muy bien defienden, cuando se agotan las palabras solo queda la violencia, porque no puedes usar una palabra que está vinculada al sistema, ¿no? Si la palabra se vincula al sistema, va a acabar enriqueciendo este sistema, y es lo que sucede cuando hablamos de política, cuando hablamos de votar, cuando hablamos de partidos, cuando hablábamos de izquierda y de derecha, que me gustó mucho lo que dijo Nahuel, ¿no? Que creo que esto ya debemos obviar, estas significaciones tan cargadas que al final no quieren decir nada de la izquierda o de la derecha, ¿no? Y entendemos que sí que hay políticas más progresistas y hay políticas más conservadoras, y eso es cierto, ¿no? El miedo a afrontarse a la novedad, como lo que estaba yo comentando de estos Estados Unidos, este pueblo que de golpe ha querido reprimir el Estado y le ha pedido al Estado, no, es que eres tú el que debes reprimirte. Yo creo que aquí sí que hay un giro. Y de aquí van a empezar a aparecer palabras nuevas y conceptos nuevos, y vamos a ver algo que los filósofos deberemos trabajar después. Pero un poco la idea del principio que expuse es no tanto trabajar después, sino intentar trabajar desde la hora, desde el momento de ahora, porque es en nuestro tiempo donde se construye. No es en el de después que vamos a construir nuestro tiempo de ahora, que será pasado entonces. Intentar construir desde la hora. Yo no sé cómo se hace esto, pero Agamben, con su relato, él se precipitó, pero se precipitó por querer participar de la hora. Y esto creo que es importante, porque gracias a él se abrió todo el resto, que es lo que dice Joan, ¿no? Se acabó hablando de Agamben. Y con esto, ¿qué consiguió? Consiguió que hablásemos de algo que está sucediendo ahora, y despertó a los filósofos legañosos que estábamos ahí, pues sentados en nuestras posiciones, empolvados ya de tanta caspa, ¿no?
Pues muy bien esto que hizo. Él participó en el ahora. Y creo que es súper importante lo que estamos haciendo ahora en directo, todas las reuniones que hacemos en Zoom, internacionales, y aunar proyectos filosóficos, pero no solo locales o solo como una revolución, que sería sin emancipación, sino que una revolución que se pueda emancipar por sí misma, que tenga juego más allá de lo que se dice, más allá de lo que estamos construyendo con palabras. Un poco la idea era. Yo quería ahí aportar una idea cortita, sé que estamos cortos de tiempo, pero bueno, me parece interesante como esto que dice Raquel, ¿no? Y que decía recién Joan. Yo también tengo la sensación de que, al menos acá de la percepción que tengo desde Argentina, ¿no? Obviamente siempre desde este lugar, de que somos quizás pocos también los que hacemos trabajo de campo y estamos con la gente y nos metemos en los lugares concretos, materiales, que no corresponden quizás a las esferas de comodidad de la universidad y centros culturales y demás. Me parece que cuando hablamos de construir, bueno, construyamos de verdad, vamos a la calle con la gente, nosotros. Eso acá se ve muy poco, intelectuales que estén con proyectos comunitarios, con ollas populares, que den clases en la cárcel, que den clases en bachilleres populares. Creo que cuando uno hace eso, cuando uno va al barro político, ¿no? Al locus político como el barro social, ahí también entiende que todas estas categorías que a veces nosotros usamos como clase media, universitaria, etcétera, que están bien para un discurso de una clase media, no calan en absoluto en los barrios bajos, donde las preocupaciones son otras, donde son barrios con muchísima más gente que los barrios urbanos de las clases medias, con otras preocupaciones más que criticar el capitalismo. Están preocupados por comer, están preocupados por qué van a hacer al fin del día. No tienen lenguaje inclusivo ni les importa el problema del feminismo porque creen que la familia es lo único que tienen y no se van a poner a deconstruir el concepto de familia. Entonces, cuando uno empieza a circular por los barrios, y yo creo que haber circulado bastante en varios lugares, me empecé a dar cuenta que hay mucho de esto que está muy bien de lo que nosotros trabajamos desde nuestros lugares, pero que al momento de esto de, bueno, construir, pero no construir desde la mera figura metafórica, sino, bueno, ¿cuál es el método? ¿Qué hacemos? Y bueno, ahí aparecen otras dificultades que tienen que ver en principio con cómo cala cada discurso y qué tipo de segmentación social tiene. La clase baja, media y alta no recepcionan estos discursos de la misma forma. Entonces creo que es un deber para la gente así, formada, con algún acceso a la universidad, estar en los barrios bajos, que es donde no los veo nunca. Ahí me parece que empezamos a hacer política, ¿no? No sé allá qué es lo que pasa. Hablo acá en Argentina, me hago cargo de mis compañeros de Argentina, que son pocos los grupos de investigación argentinos que van a los barrios y demás. En general todos hacen discursos anticapitalistas desde escritorios en las bibliotecas, al menos acá digo, ¿eh? Entonces a mí nunca me gustó esa posición de comodidad y siempre traté de que cuando hablamos de lucha y de desterrar ciertas cuestiones, bueno, hagámoslo en la calle. No sé allá cómo es, pero bueno, eso quería yo dejarlo dicho, ¿no? Como parte del compromiso político. Mira, me gustaría decir varias cosas de lo que ha dicho Joan, Nahuel y Raquel. Es interesante, mira. Yo creo que cada discurso tiene como su ámbito, ¿ya? Tiene su ámbito. Entonces, el discurso filosófico es un poco lo que decía al comienzo. Yo creo que el discurso filosófico es un cierto discurso que, de cierta forma, en su reflexividad y crítica, para bien o para mal, te permite ver algo. En plena pandemia te permite ver algo. O sea, es como una afuera, dentro hay una cierta distancia que permite la reflexión. Y eso, ciertos conceptos te permiten mirar. Y eso filosófico, creo yo, no se puede perder. Entonces, ¿por qué Gigi molesta tanto a cierta izquierda, que lo único que busca es revolución, revolución, revolución? Y dice Gigi, pero por favor no hagan más revoluciones, porque lo que peor viene más totalitarismo, o sea, viene más fascismo. Entonces dice Gigi, mejor pónganse a leer a Hegel, pónganse a leer a Marx. Entonces dice Gigi, es un tiempo de leer, de reflexividad, porque en realidad
más que nunca necesitamos conceptos, formas de mirar, formas de criticar, formas de reflexionar, eso en lo que uno está, en el movimiento que uno está. Entonces la filosofía tiene que tener una cierta distancia, y ahí, pero obviamente no una distancia en otro mundo, es en este mundo, modos de mirar. Fíjate, si tú te das cuenta, los filósofos, da lo mismo, o sea, Marx, Hegel, Fichte, Schelling, Wittgenstein, cualquiera, siempre eran como seres muy raros, como Asperger, como pocos, tienen lenguaje, taxonomía, que nunca son muy accesibles. Entonces, si tú le entregas el Capital de Marx a un marxista, no lo entiende, le entregas no se entiende, a un analítico, le pasa a Wittgenstein tampoco. Entonces, pareciera que el lenguaje ya, los filósofos tienen una ciertas categorizaciones, para bien o para mal, y para bien tiene esa cosa que te permite movilizar, visibilizar, abrir cosas, y después ya se verá lo que se hace con eso, o sea, con la idea de dispositivo, con la idea de acontecimiento, con varias formas, varios conceptos famosos, te permiten trabajar increíblemente. Pues. Entonces yo creo que la filosofía tiene eso. Pero junto con eso, el trabajo político se vuelve urgente, como dices tú. Cuando uno hace trabajo político, yo estaba en trabajo político, cuando uno tiene trabajo político, cuando uno conversa en un barrio, en la calle, no pueden ni hablar ni de Marx ni de nadie, o sea, las categorías no tienen sentido. Uno tiene otro tipo de lenguaje, como dices tú, está la necesidad está cómo llego a fin de mes, o cómo llego en el día, o dónde voy a dormir, o si me maltratan, o si me violan, o si hay múltiples formas de opresión, de violencia, operando actualmente, que requieren urgencia. Entonces son como, es distinto, es muy distinto un ámbito con el otro, y lo ideal es como tratar de moverse en uno u otro ámbito. Por eso hay ciertos libros que son más teóricos, otros libros que son más aplicados. Gigi yo intento también eso, yo tengo libros como bien teóricos y libros como más aplicados, porque son como ámbitos distintos que a veces se tocan y a veces no se tocan del todo. Entonces, pero cuesta y por eso los sociólogos, los psicólogos, por eso el trabajo de campo es fundamental. Por sin trabajo de campo, al final se dicen pura estupidez, pura chorrada, y la gente... Pero ahí también está el peligro, y ahí, por ejemplo, en Latinoamérica y también en Europa, ahí se mete el fascismo, se mete ahí en el barrio, porque en el barrio te dicen que el inmigrante es lo peor. Entonces, hay mucho trabajo fascista horroroso, que opera ahí, y por eso también es importante que la gente que se dedica a la política, de verdad, tenga un poquito de concepto, tenga un poquito de teoría, para mostrarle que no es el inmigrante el que le quita el pan, no se trata de violar a la mujer, no se trata de hacer eso, no hay un Dios que lo va a salvar, no hay un gurú de todo uno. Entonces es importante que el político tenga como 2 o 3 ideas de cabeza para que pueda, y el político o el sociólogo o el ministro o el subsecretario o el educador tenga ese juego, que yo creo que es fundamental. Pero son como ámbitos que se pueden recubrir uno con otro, recubrirse, creo yo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo en esto último. Bien. Claro, porque lo que nosotros tenemos que llevar es inteligibilidad, es inteligibilidad. Nosotros no tenemos que llevar pan a la gente. Sí. O sea, el filósofo no es un curilla secularizado o algo así. En la medida de lo posible, y por eso yo decía, no usar más conceptos extraños así que no sabemos cómo los dominamos, la luz que lleva el filósofo a la gente es la inteligibilidad. Y en eso es verdad que Nahuel tiene toda la razón. Nahuel tiene toda la razón de que ahí lo hemos hecho mal y siempre estamos haciendo autocrítica. Pero es inteligibilidad. O sea, esta imagen del filósofo que tiene que ser como un curilla, pero secularizado, que va al lado de la gente, ostras, eso también, cuidado. Eso. Lo que hizo Raquel, lo Raquel mirando a Estados Unidos y esta represión al soberano. Sí, pero Raquel, también pasó en Chile. Y ahora Chile está muerto. Mira, es increíble. Por eso, cuidado. Si la revuelta se acaba. Porque se acaba porque dijo Nahuel. La gente quiere comer. Está cansada. Te sacaron un ojo. Te violaron. No tienes dónde. Mira, en Latinoamérica es fuerte. No tienes dónde comer. Tienes hambre. Entonces, finalmente, la gente llega a trabajar y el capitalismo te salva. El fascista te salva, el capitalismo te salva, el trabajo te salva, la revuelta se acabó y la pandemia te cancela la revuelta. Entonces puede pasar que en Estados Unidos en 4 semanas, un mes, se acabe todo. Y va a pasar. Y para que no pase eso,
hay que estar ahí trabajando. Entonces, a nivel teórico, a nivel de base, a nivel creativo, entonces a nivel creativo, a nivel de base, a nivel teórico, para que no. Entonces, yo espero que en Chile, después que pase el brote, vuelva el proceso constituyente, vuelva el proceso de la represión de Piñera, se puede cambiar la constitución del dictador, pero si el brote no pasa, la gente quiere comer, quiere estar bien, no quiere morirse, no quiere infectarse. Entonces, y ahí Piñera sigue creciendo. Entonces hay que hacer trabajo creativo, trabajo de base, trabajo teórico, porque Discurso, si no, discurso, trabajo de discurso. porque si no, no pasa nada, no va a pasar nada, ni en Estados Unidos. Cabecito que Trump vuelva, o sea, y la gente diga, sí, qué bueno es Trump, nos dio seguridad y nos salvó. Oye, murieron muy poco, murió menos, tan poco el porcentaje que murió. Bien, lo hizo bien, comparado con España, Estados Unidos mejor, comparado con Estados Unidos mejor. Entonces, mira, no es tan malo, 325 millones. O sea, no fue tan poco, murieron apenas 150.000 personas. Muy poco, o sea, mucho menos que en España. Entonces capacito que digan eso. Entonces, pues, es complicado el discurso, es complicado. Y respecto a Joan, comparto muchas cosas, tenemos matices distintos. Yo no creo en el origen sin el inicio, como hegeliano. Entonces se puede iniciar por un virus mutado, en realidad estaban trabajando una vacuna para el SIDA y la base del SIDA se le metió en el virus, en un SARS, que era un virus de resfriado, y en el SARS de resfriado, mutando SIDA, salió este virus y se le escapó. Como los chinos son medio tontos, se les sale en Wuhan. Entonces, Bueno, ya estamos en movimiento. Yo quiero comentaros que, a ver, hemos consumido ya La hora. Sí, las 2 horas de esta sesión de Café Philosophic. No sé si queréis aportar alguna puntualización más. Yo creo que la charla de Ricardo ha sido excelente y, como siempre, da para muchas horas más. Podríamos estar aquí, al menos los que estamos en Barcelona, que son las 12 de la noche, podríamos seguir hasta las 5 de la mañana, eso seguro, porque cuando inicias una charla, luego se crea un debate que nunca termina, que no hay forma de pararlo. ¿Por qué? Pues porque es súper interesante. Yo creo, bueno, agradezco muchísimo a todos vosotros, a Ricardo en particular, a Joan Guardiola, Raquel Pena, Nahuel, Ramón Buch, por supuesto, por esta colaboración, como he dicho al principio, que hemos hecho conjuntamente y que desde Cronopio seguirán dando guerra. Desde el Café Philosophic Pensa seguiremos dando guerra. Los filósofos van a dar guerra y no van a callar las voces de los filósofos. Y escucha, Joan. Agradezco también muchísimo a todas las personas que han seguido esta charla. Y bueno, yo os doy las buenas tardes en Argentina, en Chile, y las buenas noches desde Barcelona. No sé si queréis hacer alguna puntualización más, pero yo daría la charla. Un abrazo muy fuerte a todos, solo eso. Un abrazo muy fuerte. Sí, gracias. Estamos conectados y nos estamos contagiando virtualmente. Sigamos contagiándonos. Exacto. Gracias por la invitación y por el espacio, compañeros. Gracias, Nahuel. Muchas gracias a todos. A todos, gracias. Que Chao. estén bien. Chao, hasta Sigue luego. hablando de capitalismo. Chao. ¿Salimos ya? Un ¿Vas tú, segundito. Lirio, el...? Segundito. Apareció Sí, ¿no? Ramón. Sí, estaba ahí en las catacumbas. Sí.